El sufrimiento de un pueblo, la peor crisis de América, la represión de un gobierno, jóvenes asesinados en la protesta. La historia de Venezuela en la década anterior, a través de la pluma de Javier Moro, nos quiere muertos. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando en las redes. Hoy les traigo este episodio un poco pesado para los venezolanos, hasta para mí de hacer, pero creo que, dadas las circunstancias de lo que está sucediendo, hoy en día es importante discutirlo. Lo estoy grabando esto un 3 de agosto del 2024. Estamos una semana después de que Nicolás Maduro haya cometido fraude en contra de Edmundo González, con el liderazgo de María Corina Machado. Y todas estas cosas creo que a nosotros nos dan, como dicen aquí, PTSD, nos dan estrés postraumático, nos recuerdan lo que fue esto hace 10 años, porque hace 10 años Leopoldo López, líder de la oposición en ese momento, era la versión de María Corina Machado hoy. Era el líder que se pensaba que iba a poder lograr una salida de este régimen, era el líder que tenía la ley de su lado, el lado correcto de su lado, pero por distintos factores no se dio. La crisis empeoró, la opresión del gobierno empeoró y empieza este éxodo masivo de los venezolanos y esa historia es contada en este libro a través de las propias palabras de la pluma de Javier Moro, pero palabras de Leopoldo López, Lilian Tintori, entrevistas, conversaciones de Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Mike Pence, Delcy Rodríguez, Iván Duque, Cristina Fernández, Luis Ortega Díaz, Enrique Capriles, todos estos personajes que mucha gente conoce. 85% de la gente que me escucha, yo sé, ustedes no son venezolanos, yo voy a adaptar esto a un mensaje mucho más, digamos, genérico, internacional. Les explico poco a poco qué es cada personaje, cada situación. El autor, como mencioné, español, Javier Moro, autor del libro El Imperio eres tú. Él escribe esto con la misma intención, bastante internacional, para que la gente entienda lo que en verdad sucedió en Venezuela y lo que fue la represión, lo que es la dictadura, que no es nueva. Esto que está pasando en el 2024, esto no es nuevo. Los muertos, estos campos de reeducación que está llamando Maduro, que nos hace recordar los peores dictadores de la historia. Esto no es algo que es moderno en la historia de Venezuela, esto ya tiene décadas sucediendo. Quiero recordarles al mismo tiempo que yo hice, si los que me tienen tiempo escuchándome saben que yo hice una entrevista con Javier Moro, Leopoldo López y Lilian Tintori en este podcast, episodio 84, los que lo quieran buscar, sobre este libro. Pero esa entrevista con Leopoldo fue mucho más para entender lo que había sucedido, lo que es vivir en una prisión de Nicolás Maduro. No habían cosas que yo no podía o no sentí, dada la conversación, dadas las miradas, los ojos, que eran temas que no quería tocar, ¿no? Yo no quería preguntar a Lilian o Leopoldo, recordemos ese día en el cual, cuando tú fuiste a visitar a tu esposo en la prisión, que los oficiales militares te metieron los dedos en tu vagina cuando tenías la regla solamente para humillarte, cuando querían hacerle lo mismo a tu niña, a tu hija, cuando le hicieron lo mismo a tu suegra, a la madre de Leopoldo. Todas estas cosas son fuertes de recordar. Hubo momentos en la entrevista bueno, que tuvimos que como que tomar las cosas un poco más suave por las cosas que se discutieron. Y para mí este libro, cuando yo lo leí hace un año, uno fuerte, difícil de leer, porque eh, me hizo recordar las injusticias de los asesinados, de los muertos, también la injusticia o la mala suerte de lo cerca que estuvo la oposición en verdad de derrocar al Nicolás Maduro. Aquí en este episodio van a ver cuál fue el plan exacto. Eh, los venezolanos se van a acordar de la foto famosa esa de Leopoldo Guaidó, con un golpe que nunca se dio. Y ahí empieza la frustración. Leopoldo López, para los extranjeros, es un personaje ahora mucho más polémico que lo que era antes. Mucha gente en la oposición no está contenta con él. Y esto no es un episodio para, digamos, hablar o convencer a la gente de Leopoldo López, nada por el estilo. El libro lo que es que cuenta lo que sucedió a través del lente de Leopoldo López. Les pido que sean mente abierta porque van a aprender en verdad las cosas que pasaron detrás de cámara, que es para mí el principal valor de este libro. Aprender lo que sucedió en esas conversaciones allá arriba, ¿no? Donde nosotros los venezolanos no llegamos, especialmente por la censura mediática que hay en Venezuela. Muy difícil enterarse de las cosas. En esta época solamente quedaba NTN 24. Maduro expulsa eventualmente a este canal colombiano y quedamos a punta de Twitter en Venezuela. Por lo tanto, aún más difícil enterarnos de las cosas que sucedieron y este libro nos da esa oportunidad y creo que es algo que todos los venezolanos deberíamos entender porque hay muchos paralelos entre eso y lo que creo yo que está sucediendo hoy en día en el 2024. Creo que si Darwin quiere y lo de 2024 sale bien, si salimos de este régimen hoy en día con María Corina Machado,
En gran parte va a ser porque se aprendieron de las cosas que sucedieron hace 10 años con la salida. Aprendimos de lo que fueron, bueno, los errores, los aciertos, y de ahí, ojalá, tengamos un país libre, un país mejor. Pero bueno, vayamos con el libro como tal. Por cierto, este libro va a ser discutido en este mes en el club de Patreon de Bibliotequeando. Lo pueden discutir conmigo. La situación en Venezuela en general. Todo va a ser un club de lectura un poco más largo probablemente en tiempo. Em, pero voy a estar yo, por supuesto, y los otros miembros del club de Patreon para que hablemos de la situación en Venezuela. Va a ser el 18 de agosto. Para los que están escuchando, hoy probablemente va a ser 5 de agosto o una fecha cercana. Así que 18 de agosto, en un par de semanas, pueden discutir conmigo. Probablemente si hay suficiente demanda, creo o coloco otra fecha al final del mes para que la gente pueda conversar de este tema que nos llama mucho la atención hoy en día. Pero vayamos a lo que dice Javier Moro en el libro, que me parece muy importante. No, recordar que esto no es un libro ni de izquierda ni de derecha, esto es un libro a favor de la libertad. Al final de cuentas, esto es una dictadura. No importa qué dictadura o de qué lado del espectro político tú te encuentres, esa dictadura tiene que ser peleada, tiene que ser luchada. Esto es un libro a favor de la libertad. Esto es un libro en contra de un gobierno totalitario. Así que es en honor a la democracia y especialmente a los inocentes que mueren en protestas, manifestaciones y a los presos políticos, porque vamos a contar esta historia a través mucho de lo que es ser un preso político en Venezuela. Pero empecemos con algo que creo que es muy importante para los que no son venezolanos y creo que es importante recordar para los venezolanos, que es cómo Chávez llegó aquí. Este es el prólogo del libro, pero le voy a dedicar bastante tiempo porque va a tener mucho contexto a cómo Venezuela termina siendo Venezuela. Porque Venezuela, su situación de dictadura actual, no es algo históricamente ajeno, no es algo extraño. Chávez llega al poder de esta manera porque eso era lo común. Es un país de dictadores, de este tipo de personalidad. La generación de mis padres y la generación de mis abuelos, en verdad, vivieron ese periodo de democracia que tuvo Venezuela. Pero eso fue un espejismo, esa no fue la realidad del país. Desde que Venezuela se independiza en 1811, solamente por ejemplo, los siguientes 100 años tuvo 39 revoluciones. 39 revoluciones, imagínense ese caos en medio de una población analfabeta, pobre. Obviamente solamente había espacio para el más fuerte, para los caudillos militares, para los dictadores. En el siglo XX esas dictaduras militares un poco más modernas también se establecieron y tuvimos dictador tras dictador. El país parecía no avanzar y de repente, como se dice famosamente en el folclore, en la historia de Venezuela, llovió negro. De repente explota petróleo en Cabimas, estado Zulia, donde yo soy. En Maracaibo, no Cabimas, pero en el Zulia. Explota el equivalente a 100.000 barriles de petróleo que se desperdiciaron en esos días. Nadie sabía que había petróleo en Venezuela. Empiezan a llegar los geólogos, empiezan a analizar, bueno, el potencial. Aquí debe haber bastante petróleo. Jamás se iban a creer que teníamos las reservas petroleras más grandes del mundo. Buena noticia o quizás mala noticia, porque el petróleo se va a convertir en un arma de doble filo. Sí, Venezuela se convierte en el país más rico de América Latina, con poder en la OPEC, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la economía global, pueden marcar los precios de este recurso, tienen influencia internacional. Todo el petróleo de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos utiliza es venezolano. Recuerdo, tengo un amigo que su abuelo recibió medallas de parte del gobierno estadounidense porque él era tripulante de los barcos que transportaban este petróleo. Entonces Venezuela de repente ahora tiene otro potencial, pero siguen las dictaduras hasta que en los 50 se acaba con la última dictadura que fue la de Marcos Pérez Jiménez y ahí viene este periodo de ilusión de la democracia. Los indicadores sociales se disparan, el sistema público de educación, de sanidad mejora, sigue habiendo por supuesto corrupción, porque repito, como la corrupción desaparece después de tantas dictaduras, después de tantos caudillos, sigue habiendo mucha pobreza, pero el país parece que ahora está mejorando. Pero recordemos, el petróleo es una bendición y puede ser una maldición. De hecho, los 5 países originales que fundaron la OPEC, que son Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela, esos 5, ninguno tiene democracia. Entonces pareciera que la tierra te da este recurso, como que toma, hazte rico, pero vas a pagar un costo. Y pareciera que ese costo fuera de la libertad. Pero en este punto no lo sabemos todavía. Venezuela está mejorando. Venezuela tiene una época dorada en los 70, principios de los 80.
Y aquí viene la primera mala pasada del petróleo al país. El petróleo tiene una brusca bajada de precio de $148 el barril de petróleo en 1980 a 5 años después de estar en $29. La pobreza, que ya venía disminuyendo en Venezuela, se multiplicó por 10. Se imaginen ese golpe, ¿no? Económico y social. El precio del petróleo, por supuesto, fue un factor, pero también la enorme deuda externa, la crisis cambiaria, inflación, corrupción, fuga de capital, el abuso del poder. Todo se unió, todo se mezcló para una enorme crisis. Los gobiernos de esa época de los 80, mediados finales de los 80, de Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campis, no supieron solucionarlo. Y entonces la gente busca la época dorada. Venezuela se había acostumbrado a ser un país poderoso, con buena economía, con por lo menos apuntando en la dirección correcta. Porque, repito, todavía había pobreza, pero las cosas estaban mejorando. Y votan por el presidente que vio la época dorada de esa generación, que fue Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue presidente venezolano y es reelegido ahora para traernos de regreso a este boom económico. Y él, buscando solucionar la crisis, planteó una serie de medidas económicas drásticas. Entre ellas, subir el precio de la gasolina y subir el precio del transporte público. Pero esto es un país acostumbrado a no pagar por el combustible, a no pagar por el transporte público. Hubo malestar, hubo reacción violenta, hubo protestas. Y para que tengan una idea de lo que significa no pagar por combustible, yo en el 2009, el último año antes de que yo me fuera de Venezuela, yo recuerdo llenar mi tanque de gasolina del carro con lo que debe ser equivalente a dólares hoy en día, unos 8, quizás 9 centavos. Entonces, estamos hablando de que la gasolina es regalada en Venezuela y el pobre se molestó, especialmente las clases pobres se molestaron cuando subieron estas medidas, establecieron, perdón, estas medidas económicas. Por lo tanto, llegan distintas protestas, entre ellas el famoso Caracazo, que fue una protesta masiva en Guatire, cerca de Caracas, que hubo cientos de muertos, oficialmente 276, no oficial, quedará la duda para la historia, y millones de dólares en pérdidas en todas las protestas. Y como dice el autor Javier Moro, me gustó mucho esta frase: a río revuelto, ganancia de pescadores, los enemigos de la democracia siempre al acecho vieron su oportunidad. Porque en el descontento del pueblo, los militares deciden hay que tumbar a Carlos Andrés Pérez, a este presidente. Y el líder de este golpe de Estado que se va a dar en 1992 es un joven teniente llamado Hugo Chávez. Pero el golpe fracasa. Chávez es puesto preso y en la entrevista, cuando todos los medios de comunicación están entrevistándolo a este teniente que nadie conoce, alguien totalmente desconocido, le preguntan qué sucedió en el golpe, qué es lo que va a pasar ahora, y Chávez da esta famosa frase que todos los venezolanos conocemos, que bueno, los objetivos no se han cumplido por ahora. Esa frase se le quedó marcada, ese por ahora. Habían pancartas en Venezuela, estoy hablando ya en el gobierno de Chávez, que decían por ahora. Por supuesto, cuando él dijo eso en ese momento del golpe de Estado, él lo dijo como militar, con esperanza de que, bueno, sí, no hemos derrocado a este presidente, no hemos dado libertad al pueblo por ahora, pero más adelante lo lograremos hacer. Entonces era una promesa, nuevamente esperanza. Cuando veías las pancartas en Venezuela, ya en el gobierno de Chávez, era un mensaje mucho más de amenaza. Pero el punto es que ese fue el inicio de su campaña electoral. Yo no estoy seguro si Chávez sacó esa cuenta tan rápido, pero en ese momento, en el 92, empieza su campaña electoral. Y es importante esta fecha porque 2 años después, en el 94, con un nuevo presidente, ya Carlos Andrés Pérez no está Rafael Caldera, este presidente hace un acuerdo político con distintos sectores de la izquierda y en ese acuerdo negocian la liberación de estos militares, entre ellos Hugo Chávez. De esos puntos que todo se pudo haber evitado, ¿no? Para Venezuela, la dirección del país pudo haber sido otra, pero Rafael Caldera firma este acuerdo y se libera a Hugo Chávez, que había sido un traidor a la patria desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista legal. Gente estuvo de acuerdo con el golpe, otra gente no. Lo que sí se sabe es que muchos venezolanos argumentan que Chávez no debió haber sido liberado. Hay evidencia de civiles asesinados en ese golpe de Estado, con disparos digamos, en la cabeza, o sea, disparados intencionalmente, de que se violaron ciertos derechos. Por lo tanto, hubo frustración sobre esa decisión en ciertos círculos, pero la mayoría de la gente quería a Chávez, porque Chávez había peleado por el pueblo. Entonces Chávez se convierte aún más popular cuando sale de la cárcel y él decide recorrer el país de arriba abajo,
jocoso, sedujo a las clases populares, pero también sedujo, y se olvida un poco la gente de esto, a los empresarios. La clase alta, la élite financiera del país, especialmente en Caracas, son los que bancan, son los que les dan el capital a Chávez para lanzarse con esta nueva idea de MBR, Movimiento Quinta República, su propio partido, diferente a los dos partidos de Venezuela que ya la gente estaba muy frustrado con ellos, que eran Adecos y Copellanos. Llega esta persona con nuevas ideas y la élite dice, bueno, vamos a financiarlo y lo controlamos a él, que tiene el poder popular, y a través de él vamos a continuar, digamos, el negocio. Nadie quería socialismo, ni la élite, ni el pueblo en su mayoría, por lo menos. De hecho, Chávez en este momento afirma en una entrevista muy famosa que él no era socialista, que no iban a haber expropiaciones, que él consideraba que Cuba era una dictadura y que tendría las mejores relaciones con los medios de comunicación. La realidad, por supuesto, fue todo lo contrario. Pero voy y repito, importante la fecha. Estamos en los 90, principios de los 90. Cuando Chávez sale de la prisión, él va a Cuba y lo reciben con honores. Fidel Castro lo recibe como si fuera un héroe de guerra. Y todo el mundo empieza a preguntar qué está pasando aquí. Por eso es que los periodistas le preguntan, ¿eres socialista? ¿Qué es lo que opinas de Cuba? Cuba no es democrático, allá no hay libertad. ¿Qué es lo que vas a traer acá, a este país? Y Chávez siempre negó todo eso, que él tenía algún tipo de conexión con esa ideología. Pero aquí es cuando Fidel Castro fue inteligente y hay que ver qué tanto fue Fidel, qué tanto fue Chávez. Eso quedará un poco para el debate, pero el punto es que Fidel está apenas en la crisis, en su versión de Venezuela ahorita, pero de Cuba, en los 90, ¿no? Acaba de caer el muro de Berlín, acaba de colapsar la Unión Soviética. La Unión Soviética era el que financiaba a Cuba. Cuando se va ese recurso, Cuba queda vacío, Cuba queda sin capital y se da cuenta, bueno, ya va, si tenemos unos venezolanos ricos ahí en Sudamérica con todo este petróleo y tenemos este revolucionario, Hugo Chávez, que sí podemos utilizar a Venezuela como una especie de satélite, como una especie de continuación de lo que va a ser la revolución cubana, el proyecto cubano. Y así fue, mucho más adelante. Entonces Chávez, con esa inteligencia de estrategia política de los cubanos, él gana las elecciones, la gana cómodamente en el año 1998. Y él nos avisa, ¿no? Yo siempre he dicho eso, él nos avisó muy rápido qué es lo que iba a pasar, porque en Venezuela y me imagino la mayoría de los países, presidente suele juramentarse ante un documento, ya sea la Biblia, un documento religioso o la Constitución venezolana en este caso. Eso es lo que le tocaba hacer a Chávez. Y cuando él se juramenta, sus palabras exactas fueron: juro delante de mi pueblo y sobre esta moribunda Constitución. O sea, ya le estaba avisando. No que venía a hacer un ligero cambio en las cosas del país, sino que había un cierto desprecio, odio por lo que era la situación en Venezuela actual y que él venía a traer cambios drásticos. Eventualmente lo hace, principalmente a través de PDVSA. PDVSA es la compañía de petróleo del Estado de Venezuela, pero es pública, pero nunca había sido política, digámoslo así, ¿no? Nunca había sido una organización que para trabajar en PDVSA tenías que ser de cierto partido político, de cierta ideología. Eso empieza a cambiar, porque Chávez poco a poco empieza a atraer economistas, pensadores, politólogos, pensadores sociales, marxistas, pensadores con ideología socialista. Entre ellos, economistas que van a mirar la estructura de PDVSA de una manera diferente. Personas son puestas a dedo en distintos cargos de PDVSA, no por talento, sino por política. Y la gente de PDVSA, la clase corporativa en verdad de PDVSA empieza a quejarse. Eventualmente hubo un paro petrolero muy famoso. Se despiden a todos estos empleados del petróleo, entre ellos mi padre, mi madre. Mi tía también, perdón, casi se me olvida. También se hace un firmazo, que eran unas firmas, millones de firmas a través de todo el país para hacer un referéndum revocatorio. Pero era una minoría, en verdad, en este punto, que veía lo que estaba sucediendo. Y por lo tanto, este fue otro punto. Estamos hablando de la liberación de Chávez en la prisión. Este punto del 2002 fue otro, en el cual se pudo haber quizás evitado la catástrofe que vino después en el futuro, pero Chávez en estos conflictos que él está manejando, hay millones de personas que están en contra de él, públicamente en contra de él. Se le está acusando de que va a traer socialismo a Venezuela, se le está acusando de mal utilizar los fondos del Estado, que está utilizando PDVSA con fines políticos, que eso es ilegal bajo la Constitución. Chávez eventualmente sufre un golpe de Estado, que mucha gente fuera de Venezuela quizás no sabe ese detalle, pero Chávez estuvo preso por un día y medio básicamente, pero Chávez estuvo preso en Venezuela
Fue derrocado, pero se cometió el error de parte de los líderes de ese golpe en aquel momento de querer hacer que Chávez pagara sus pecados en Venezuela. En vez de mandarlo a Cuba con un avión, 100 millones de dólares y que viviera feliz para siempre en la isla, quisimos llevarlo a juicio y en ese tiempo que él estuvo en esa cárcel, él se movió políticamente, inteligentemente, como siempre lo fue. Chávez es un hombre muy inteligente y logró escaparse del golpe, logra devolverse al poder. El pueblo, en este momento, él sigue teniendo la mayoría de aprobación en Venezuela, pero por supuesto ya al volver, ¿no? Como suele pasar en la política, si no eliminas al enemigo, si lo dejas vivir y se consolida, bueno, ahora te toca un enemigo mucho más fuerte. Y a partir de esa fecha, en verdad, a partir del 2000, abril del 2002, es que Chávez se convierte en Chávez. El Chávez que quizás más personas conocen fuera de Venezuela. Y el petróleo, nuevamente, ese falso amigo, jugó una mala pasada al pueblo. Porque ahora sube. En el 2004 el petróleo estaba en $15, el barril de petróleo, $15. Y de repente sube a $150. Y obviamente ese número de $15 a 150 suena bastante alto, pero quiero que entiendan esto. Venezuela estaba produciendo 2.500.000 barriles al día. Estamos hablando que si el barril sube a $150, Venezuela puede generar 375 millones de dólares cada día. Esos son 136 mil millones al año. Solamente con el petróleo. No hay más. No, olvídense de otras cosas que el país puede producir. Entonces, ¿qué trae eso? Bueno, una fiesta de populismo. En vez de Chávez blindar el fondo venezolano de manera soberana, como lo hizo Noruega, otro país que también tiene petróleo, o establecer un sistema parecido a los países árabes, él dedicó a repartir. Por supuesto, sí estableció políticas económicas, sociales en las clases bajas, pero las estableció de una manera, por supuesto, con ideología marxista, donde se fomentó muchísimo la corrupción, donde se dio muchísimo una fiesta de populismo, donde él podía también, además, controlar a la clase pobre, y donde la gente que quiere formar parte de este boom tiene que ser chavista. No se puede ser opositor para formar parte, vamos a decirlo así, del negocio, al menos que colabores con el gobierno, ¿no? Pero estas políticas económicas que él establece empiezan a fallar. La corrupción empieza a crecer a niveles obscenos. Eventualmente leche, azúcar, papel higiénico empiezan a escasear, medicina. Mucha gente piensa que esto no era así en esa época de Chávez, por supuesto que sí era así. Eh, a veces veo periodistas de esos dudosos que dicen que, bueno, pero en Venezuela en tal año estaba bien. Fueron a Caracas probablemente. Caracas siempre ha sido un espejismo de Venezuela con ese centralismo que ha sido un problema para toda Latinoamérica, cabe destacar. Pero ya yo en Maracaibo recuerdo ya en el 2006 traer ciertas cosas en un viaje internacional en Estados Unidos porque estaban faltando en Venezuela y recuerdo tener mi closet lleno de papel sanitario porque mi madre había comprado lo que consiguió, porque había que comprar lo que se consiguiera en el momento. El punto es que Venezuela, bueno, está rico, pero el dinero no se distribuye de manera correcta. Mucha gente piensa que si Venezuela no hubiese tenido ese barril, ¿no? A $150 el precio, probablemente lo que sucedió con Maduro en cuanto a crisis económica hubiese sucedido con Chávez, porque esas economías, esas políticas hubiesen pasado anteriormente. El país aguanta porque tiene el precio en 150. ¿No? Entonces después más adelante, cuando Maduro decae el precio del petróleo y el país colapsa, medios internacionales, como siempre, tratando de defender al régimen, diciendo de que no, que Nicolás Maduro en verdad, bueno, porque Venezuela es petrolero. No, 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 que Venezuela siempre fue petrolero, pero nunca habíamos visto esta economía, esta crisis de esta manera. Por supuesto hay mil factores, pero todo viene del mal manejo de este gobierno de los recursos del Estado. Eventualmente, por supuesto, Chávez se enferma, le da cáncer en el colon y él se va a Cuba. ¿No? Él se va a tratar en Cuba, no con la medicina venezolana, porque obviamente eso fue destruido en este proceso. Él se va a Cuba. Y el 5 de marzo del 2013 Chávez muere. Queda Nicolás Maduro como sucesor designado por Chávez. Para la gente que le gustan las teorías de conspiración, nadie en Venezuela cree que Chávez murió el 5 de marzo del 2013. Bueno, nadie es una palabra fuerte, pero muy poca gente cree que esa fue la verdad. Porque en verdad, si él muere antes, por cuestiones legales y por cuestiones políticas, a los chavistas se le iba a hacer mucho más difícil consolidar el poder de la manera en que lo hicieron. Necesitaban que él muriera en esta fecha aproximadamente. No me quejo por la fecha, porque el 5 de marzo del 2013 resultó ser mi cumpleaños, pero Nicolás Maduro queda elegido como sucesor designado por Hugo Chávez.
pero eso no iba a ser así, acorde a la ley, por lo tanto eligen esta fecha. Yo tuve una conocida, una amiga que, bueno, ella era chavista revolucionaria, creía en la idea, o sea, marxista en ese aspecto. Y ella fue a Caracas, desde Maracaibo fue a Caracas para el funeral de Chávez, porque cuando Chávez muere lo traen en un ataúd, le ponen un vidrio encima y lo muestran a él, para que el resto del pueblo pueda hacer una despedida final, parecido a lo que le hicieron a Pablo Escobar en Colombia. Cuando ella ve ese cuerpo, ella dice, ese no es Chávez. O sea, como que ese no es, ese tiene que ser un muñeco, tiene que ser algo, como que no sentía que era un muerto de hace 2 o 3 días, por lo menos por el punto de vista de ella. Pero mucha gente piensa que Chávez en verdad no muere el 5 de marzo del 2013. Porque de por sí Chávez es un hombre, vuelvo y repito, jocoso, ¿no? Tenía el show a lo presidente, hablaba 4, 5, 6 horas al día en televisión, le hablaba al pueblo. Un hombre con carisma, no se puede negar. Y Chávez de repente desaparece. Meses, desde diciembre del 2012, marzo del 2013. Lo que hay de Chávez es unas fotos que eran Photoshop de él trotando cuando tenía metástasis, fotos de él en el cuarto de un hospital en Cuba con sus hijas leyendo un periódico y el gobierno diciendo, se fijan, él está feliz, no audio, no video, fotos, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las teorías de que no, yo creo que Chávez está muerto y están tratando de ver qué hacer, cómo no pierden el poder, porque todo este poder, toda esta corrupción que Chávez crea, se mantiene al margen del control por Chávez. Y a lo que Chávez se va, bueno, todo el mundo queda suelto. Punto es que Maduro queda como presidente, se tiene que lanzar constitucionalmente a unas elecciones contra, en este caso, el líder de la oposición a la época, Enrique Capriles Radowski. Se acusó nuevamente, como lo estamos haciendo ahorita, de que hubo fraude. Hubo fraude, Maduro gana esas elecciones con fraude y la gente se lanzó a la calle, encabezada por un movimiento estudiantil y por una implosión social, frustración con las cosas que estaban pasando. Pero por supuesto, no llegó a nada, que es el miedo que tengo yo ahorita, que las cosas no lleguen a nada, que las cosas se enfríen. Ya la gente está hablando de que Maduro es el presidente fraudulento en Venezuela, tiene 10 años siéndolo. Y un año después, en el 2014, la situación se empeora. Ahora empieza la violencia en verdad a estar descontrolada. 20.000 muertos en un solo año, más que países en guerra, el hambre, la falta de suministro, todo empieza a empeorar rápidamente en Venezuela. Y hay nuevamente implosión social, protestas en todo el país, manifestaciones. Y Leopoldo López impulsa, junto a otros líderes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, a una campaña política que se va a llamar La Salida. La Salida, su meta era encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro. En esa salida es que se enfoca este libro. Así que salgamos del prólogo, vayamos ahora a los detalles de esta historia de Nos quieren muertos. No, vuelvo y repito, hablaremos sobre este libro el 18 de agosto virtualmente en el club de Patreon. El link está en la descripción de este episodio, sino en el enlace de la biografía de Instagram. Por cierto, cuando yo hago esta entrevista, episodio 84, en el podcast con Leopoldo, Lilian Tintori, y hablamos de muchas cosas, en contra del gobierno, por supuesto, y Diosdado y Maduro y todo esto, ahí me preguntó que si no me daba miedo tener esa entrevista. Me pasó por la cabeza que si no salgo en alguna lista del gobierno, ¿no? Porque ya hay reportes de muchos influencers que se han metido en problemas presos en Venezuela por haber dicho lo que no es en contra del gobierno, por mucho de las quejas que hay ahorita durante este momento en el cual Maduro le está robando las elecciones a María Corina Machado, que muchos influencers, muchos artistas de esos que se quedaron en Venezuela o todavía tienen muchos negocios en Venezuela, muchos shows, muchos eventos, se han quedado muy callados durante esta protesta. En parte porque, bueno, siguen allá en Venezuela bajo el régimen. Y yo no sé si esto es coincidencia. Ustedes me dirán a mí. Pero yo publico esa entrevista, creo que fue un jueves. Y el sábado, 2 días después, mi mamá me dice, mira lo que dijo Maduro hoy. Y Maduro sale diciendo, yo también leo libros. Yo leo. La gente cree que no, pero yo leo libros. Tuve que buscar ese video, mami me lo pasó. Pero yo dije, ay mami, eso debe ser coincidencia, ¿qué tal? Pero 3, 4 días después, me sigue en Instagram, lo pueden buscar, pueden verificar, porque no estoy diciendo mentira. Me sigue en Instagram Héctor Rodríguez, que es uno de los líderes del Partido Chavista en Miranda. De hecho, cuando ahorita había cuando las elecciones salió Jorge Rodríguez, que es uno de los malos que van a ver en esta historia, sentado al lado de él estaba Héctor Rodríguez. Entonces yo no sé si es que tuvieron una reunión sobre Leopoldo, sobre el contenido de este libro, porque el chavismo
hizo propaganda en contra de Javier Moro en su momento para minimizar lo que se va a decir en este libro. Y si vieron de repente un podcast hablando sobre Leopoldo López, que estaba dando vueltas allá en Venezuela, no me extrañaría que en ciertos círculos hayan dicho, hey, miren, esto es lo que... Aquí fue donde Leopoldo habló. Y quizás entre ellos dieron quién es este chamo y por curiosidad me siguieron. O peor, estoy en alguna lista, como dije, ¿no? Pero bueno, siempre dije que no creo que fuera a devolverme a Venezuela hasta que saliéramos de esta gente. Así que continuemos con el episodio. Solamente les doy ese dato interesante. Entonces, está esta implosión social. La implosión social que tienen principalmente los jóvenes en el país, que sienten que su futuro está siendo arrebatado. La queja por múltiples razones, ¿no? En parte por los detenidos en protestas anteriores, sin ningún tipo de proceso legal, por los desabastecimientos de los bienes esenciales que ya alcanzaban a la sanidad, contra la inflación, contra la creciente pobreza, contra la impunidad de los colectivos, contra el crimen, 300.000 muertes violentas en 20 años, contra el robo de 25.000 millones perpetrados por los jerarcas del régimen, por supuesto, millones de dólares. Eso son los que se saben, siempre digo yo, más lo que no sabemos. Por los cantos de fraude electoral un año antes, en las elecciones de Capriles y Maduro, había una sensación de que Maduro no es mi presidente, Maduro no ganó legalmente. Contra el asesinato de Mónica Spear. Mónica Spear fue una ex reina de belleza, que fue asesinada ella y su esposo en una de las autopistas venezolanas. Por supuesto, ya dije el número, ¿no? 300.000 muertes violentas, pero el asesinato de una mujer, una Miss famosa, mostraba como que nadie está a salvo en este país, ¿no? Y eso molestó mucho a ciertos grupos, ciertos círculos. O contra Cuba. Cuba viene a visitar el país. En Venezuela fue sede ese año de la Serie del Caribe, es un torneo de béisbol caribeño. Y Cuba, la delegación cubana, que había sido eliminada por cuestiones políticas de la Serie del Caribe por mucho tiempo, Cuba vuelve y de repente visita Venezuela por primera vez, la delegación, delegados del gobierno cubano, ahí en la calle con la gente, en el mismo estadio, en el mismo kiosco, y hubo ciertas molestias con eso. Me acuerdo del abucheo al himno cubano en los juegos, etc. Entonces, esta implosión social era un barco que estaba haciendo ruido, estaba haciendo olas, pero no tenía dirección. Y ahí es cuando Leopoldo se monta. Leopoldo toma el timón del barco y le da, digamos, la cara política que le faltaba, desde el punto de vista de quién va a ser el que va en verdad a hacer algo en contra de Nicolás Maduro. Cuando Nicolás Maduro ve eso en televisión, él sale diciendo que Leopoldo va a ir preso. Para Leopoldo escuchar eso era normal, porque ser político en Venezuela implica ese riesgo. Para los que no saben quién es él, bueno, rápidamente explicando quién es Leopoldo López. Leopoldo López es un hombre que estudió en Harvard, muy bien educado, se devuelve a Venezuela para fundar su partido Voluntad Popular, un partido de orientación centro-izquierda, afiliado a la Internacional Socialista. Todos los derechos para todas las personas era el lema del partido. La edad promedio de sus miembros es de 24 años. Un partido bastante, yo lo considero a Leopoldo un socialdemócrata. El joven español que me editó, el que me editó la entrevista en España. Yo alquilé un estudio en España para la entrevista con Leopoldo en aquella época. Y él me pregunta, venezolano, entonces de derecha, ¿no? Porque, por la marca por supuesto, derecha de antichavismo. Y yo le dije, no, Leopoldo es socialdemócrata. Ahora, socialdemócrata en España es más izquierda que socialdemócrata en Venezuela. Pero el punto es que Leopoldo fue categorizado por los medios chavistas como fascista, de extrema derecha, jamás fue eso. Él gana la alcaldía de Chacao, que es una alcaldía muy importante en Caracas, en el principio de su carrera política. Es el distrito más rico de Caracas, entonces tiene mucha influencia. Leopoldo es carismático, es apuesto, tiene descendencia de Simón Bolívar, eso ayuda en la política. Y desde muy temprano en su carrera el gobierno de Chávez olió peligro y lo inhabilitó. Una práctica muy común en el gobierno de Chávez. Entre Chávez y los primeros años de Maduro, un periodo de 13 años, inhabilitaron a 1.500 políticos. 1.500 políticos, todos de la oposición, por supuesto. 1.500 políticos. Estamos hablando de que a 1.500 personas con capacidad política el gobierno les prohibió tener algún tipo de cargo político público en Venezuela. Me da risa cuando a veces la gente dice, venezolano, ¿ustedes por qué no han salido de eso? Y porque eso no es tan fácil. O porque no hay un líder bueno, porque no hay una oposición buena. Hasta los mismos opositores, nosotros decimos que la oposición no sirve, pero es que, bueno, claro que no nos dejan tampoco surgir. El chavismo intencionalmente deja a los políticos de la oposición que le conviene. Los de resto los inhabilita. Pero bueno, volviendo al libro, ya un año antes Maduro había amenazado a Leopoldo
diciendo que lo iba a meter preso porque el chavismo había perdido 18 alcaldías contra voluntad popular. Pero Leopoldo nuevamente no le prestó atención, pensó que Maduro estaba diciendo cosas por decirlas. Entonces él organiza esta marcha para darle orden a la cosa, una marcha en Caracas. Y Leopoldo, eh, en verdad, convoca a cientos de miles de personas, una marcha inmensa, pero todo está muy calmado, extremadamente tranquilo. Y en plena marcha, Leopoldo empieza a recordar lo que su madre le dijo horas antes de esa marcha, que es que Leo, si hay un muerto, te lo van a echar a ti. Y de repente en la marcha se escucha un disparo, que eran los colectivos, un grupo civil armado. eh, para explicárselo, en verdad, si fueran de derecha, fuera un grupo paramilitar, pero es del chavismo, ¿no? Entonces es un grupo Tupamaro, los Tupamaros son uno de los colectivos, hacen el trabajo sucio del gobierno, se mezclan en la sociedad, en lo civil, especialmente en estas protestas, y han hecho demasiado crimen en Venezuela y siempre impune por el poder que les da el gobierno. De hecho, el gobierno los banca, les, les da las finanzas para mantenerse. En este caso específico fueron los Tupamaros, el grupo más violento, más peligroso, un grupo de un hombre llamado Juancho Montoya. Leopoldo manda a la retirada, sus palabras exactas fueron: no estamos para la violencia, estamos para la libertad y la democracia. Pero los tiros terminan acabando con la vida de Juancho Montoya, ese mismo coordinador de los colectivos, este purista de la revolución, y después de un joven en la protesta que murió de un tiro en la cabeza. Un oficial del SEBIN, que es la policía secreta del régimen, había sido el autor de ese último disparo, y ese joven fue identificado como Basil da Costa. Otro joven llamado Roberto Redman, piloto, tenía nociones de primeros auxilios, fue a ayudar a Basil da Costa, y en ese proceso también lo asesinan. Dos nombres, por supuesto, muy recordados con mucho cariño y dolor por el pueblo venezolano durante esa protesta. Empieza el chavismo con su propaganda, Diosdado Cabello, ya hablaremos de él, Diosdado Cabello diciendo que fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es extremadamente doloroso, y culpó directamente a Leopoldo López por los hechos de violencia en esa marcha. Y ahí empieza la persecución. Leopoldo López, su gente se da cuenta: Leo, lo que te dijimos, te van a echar a estos muertos encima, tienes que esconderte, y Leopoldo se va al clandestinaje. El argumento, por supuesto, era que Leopoldo había promovido la violencia, ¿no? Que había incitado al odio. Y eso es extremadamente ambiguo, por supuesto, y Leopoldo, ya veremos, no, eso no fue lo que él promovió en estas marchas, pero Leopoldo sabe que, bueno, esto es un enemigo mayor, su esposa sabe que esto es un enemigo mayor, y en esa decisión entre ambos que están decidiendo qué hacer, Leopoldo mira a Lilian Tintori, a su mujer, y le dice: yo me quiero entregar. Y Lilian se altera, dice: te vas a entregar a una justicia que es falsa, que no es justa. Y él dice: tengo que hacerlo, sería traicionar a estos chamos que han luchado por esto, a nosotros que hemos luchado por la libertad de Venezuela todos estos años políticamente. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por nosotros, le responde Lilian. Y en ese momento hubo silencio largo, y Leopoldo le dice: ¿te acuerdas el día que te pedí que te casaras conmigo? Si te casas conmigo, te casas con Venezuela. Así que Lilian no le quedó de otra que aceptar, y él se va al clandestinaje, mientras el gobierno destruye el Partido de Voluntad Popular. En verdad, el Partido de Voluntad Popular más nunca tuvo la influencia que tuvo en esa época. Las oficinas, las casas de los miembros, los principales líderes del partido, los administradores, vicepresidentes, todas estas personas importantes de este partido tuvieron que eventualmente huir del país. Todos fueron perseguidos, muy pocos en verdad quedaron. Entonces el partido se desmoronó. Y Leopoldo decide irse a la clandestinidad. En su mente él sabe que se va a entregar, pero él no ha pronunciado nada, vamos a decirlo así, ¿no? Él empieza a planear cómo va a entregarse a un gobierno ilegítimo que busca castigarlo por un crimen que no cometió. Mientras tanto, Lilian Tintori, por supuesto, está frustrada, que parece que como que mi esposo va a ir preso por algo que no hizo, voy a perder a mi esposo, sus hijos no van a tener a su padre, pero después mira la televisión y se calma, porque ve a Basil da Costa, a Roberto Redman y a la madre de Basil da Costa, que a diferencia de Leopoldo López, ella supo enseguida que nunca se haría justicia a la muerte de su hijo. Ella se enteró más adelante, y el resto del mundo se enteró más adelante, que quien mató a su hijo fue Jonathan Rodríguez Duarte, que era un escolta del ministro de Interior y Justicia, el general Miguel Rodríguez Torres en esa época. Ese fue el asesino. De hecho, él sería sancionado por violación de derechos humanos, Miguel Rodríguez Torres. Entonces fue su escolta el que mató a su hijo. Y imagínense, ¿no? El pistolero protegido por un ministro, ¿no? La esperanza de obtener justicia se desvaneció apenas ella se enteró de eso, y solamente le quedó esa tristeza invalidante, como dice Javier Moro. Las palabras de ella en llanto cuando sacaban el cuerpo de su hijo de la funeraria:
fueron: Dios, te entrego a mi hijo con todo el dolor. Y eso fue lo último que en verdad se supo de la justicia para Basil da Costa y Roberto Redman. Y si quieren ver a quién representa este gobierno, mientras Roberto Redman y Basil da Costa están siendo enterrados en un cementerio en el este de Caracas, del otro lado de la ciudad, a Juancho Montoya, al de los Tupamaros, el gobierno le hace un desfile, cubierto con la bandera de Venezuela, retratos del Che Guevara, rodeado con hombres, con esposas, pistolas, chalecos antibalas. El desfile arranca de la parroquia del 23 de enero, una zona peligrosa en el oeste de Caracas, donde los colectivos, donde los paramilitares ejercen el mayor poder, más en esa área de la ciudad que en cualquier otra parte. 100 motocicletas, 20 vehículos, camionetas de la Guardia Nacional Bolivariana, encapuchados, disparando al cielo con pistolas, fusiles de asalto, subametralladoras. Todo como si este fuera un héroe de guerra, recordando a Juancho Montoya, que por supuesto más adelante nos vamos a enterar, el propio chavismo asesinó para salir de él. Irónicamente, en el desfile, cerca del hermano de Juancho Montoya, estaba el asesino parado al lado, Jonathan Rodríguez Duarte. Una demostración de que, bueno, este juego estaba en contra de Leopoldo. Así que Leopoldo está escondido pensando en cómo entregarse, pero el chavismo no sabe esto, ¿no? El chavismo no piensa que él se va a entregar. Y de repente, en la casa de los padres de Leopoldo, donde está Lilian se muda, ¿no? Porque le están revisando las casas a todo el mundo mundo está siendo perseguido. Lilian, que ella no comete un crimen, ella se va a casa de los padres de Leopoldo con sus hijos. Y casi en la medianoche le toca a la puerta el general Hernández Dala, que era el director de la contrainteligencia militar venezolana. Era un hombre extremadamente de confianza del presidente Maduro. Y él llega con una orden de cateo a la casa de los López a buscar a Leopoldo, que obviamente no estaba escondido ahí, está escondido en otro lugar. Entonces a Lilian le parecía muy extraño qué hace este hombre aquí, y todo tuvo sentido cuando a las 3 de la mañana le llega una visita a su casa. Se aparece Diosdado Cabello. Lilian llama a su abogado, al abogado de la familia, que aprovecha y se esconde en un cuarto y le manda un mensaje de texto a Leopoldo diciendo: hey, Diosdado está en tu casa. Y eso fue un ataque de rabia que le entró a Leopoldo. Leopoldo casi se sale del clandestinaje, de la rabia que tenía de que Diosdado estuviera en su casa. Tuvieron que frenarlo, convencerlo digitalmente para evitar que él llegara a salirse del clandestinaje. Punto es que Diosdado Cabello, número 2 en Venezuela, buscado internacionalmente por ser un criminal militar y capo cartel de los soles. Es el capo de ese cartel, integrado principalmente por militares venezolanos. Todo lo que Pablo Escobar soñaba, Diosdado lo logró: poder político, dinero de la droga, una milicia de verdad, inmunes políticamente dentro del país, al menos mientras el chavismo esté en el poder. Y Diosdado empieza la conversación y él va directo al grano. Él dice que el gobierno estaba sufriendo, ¿no? Que las protestas, este descontento social, hay una cierta presión internacional que estaba empezando. Estaba pidiéndole a Lilian que Leopoldo dejara de publicar tanto en Twitter, que dejara de llamar tanta gente a la marcha, a la calle, todo el día. Que eso sí, si eso sigue así, Leopoldo va a tener muchos problemas. Díselo, porque esto ha pasado antes, nosotros lo podemos arreglar. Y esa frase, nosotros lo podemos arreglar, le daba esperanza a Lilian, ¿no? Recordemos, Lilian, ella en este punto, más adelante esto va a cambiar, pero en este punto ella no está involucrada en la política. El mundo de la política no era lo suyo. Y de repente escucha a alguien diciéndole: esto lo podemos arreglar. Tu esposo que está en el clandestinaje, tus hijos que están sin su padre, yo te lo puedo devolver. Y Diosdado fue muy hábil a la hora de decir lo que los demás querían escuchar. Empieza a contar las cosas que él sufrió cuando él estuvo en la cárcel, porque Diosdado fue parte de ese golpe de Estado en el 92 de Hugo Chávez. Entonces él sufrió, cuando él cae en la prisión, él sufrió torturas, abusos. Los asustó con eso, asustó mucho a Lilian y a la familia. Y termina el cuento diciendo: yo les pongo el avión y ustedes me dicen a dónde quieren ir. Y Lilian queda, paralizada. No sabía o se sentía incómoda como ella dice, el diablo en persona, que para ella Diosdado Cabello, no sabía que el diablo podía querer exactamente lo que ella quería, ¿no? Que era libertad para su esposo fuera de Venezuela. Entonces ella, para pensar por un segundo, va hacia la cocina, busca una jarra de agua, esa es la excusa. Aprovecha y le manda un mensaje de texto a Leopoldo diciéndole: mira, esta es la oferta. Y Leopoldo le dijo: no le creas nada a Diosdado, que se vaya de la casa. Recordemos que Leopoldo está todavía un poquito caliente aquí de la frustración de que Diosdado está ahí. Entonces Lilian le da esa respuesta a Diosdado diciéndole que no, gracias, que no van a hacer eso. Pero Diosdado saca un as bajo la manga, que era una carpeta llena de información de inteligencia, de que hay un plan para matar a Leopoldo.
de un grupo de la extrema derecha que está buscando eliminar a Leopoldo. La razón por la cual ese grupo quisiera hacer eso no es explicada en el libro, y creo que Diosdado nunca lo hizo. La misma Lilian dice, vale la pena leer esta carpeta, todo puede ser falso, probablemente es falso, pero ¿y si eran auténticos? ¿Y si esto es verdad? Entonces ahí que se da cuenta, a esto había venido Diosdado, a convencerlos de sacar a Leopoldo del país. El chavismo no tenía ningún tipo de interés en que se entregue a Leopoldo López y que permanezca dentro del país, que se enfrente a la justicia. Que demuestra que era inocente, ¿no? Demuestra que no hay razón por la cual se puede considerar que Leopoldo fue culpable de los cargos que se le otorgaron en este momento en la marcha, porque si el gobierno sabe que eres culpable, ¿por qué vas a creer que te vayas? ¿Por qué te va a dar un avión para cualquier parte del mundo? ¿No? Querían, por supuesto, asustarlo y decirle que aquí tienes una opción para salir y evitar algo peor más adelante. Así que Diosdado le deja esa bombita ahí, le deja esa carpeta ahí y se va. Más adelante, Lilian discute con Leopoldo y ellos deciden que no creían que los contenidos de esa carpeta fueran verídicos, que si alguien los quiere muertos, a ellos o a Leopoldo específicamente, serían ellos, el gobierno. Así que deciden rechazar la oferta y llega el día de la entrega. Leopoldo organiza una manifestación hacia el Ministerio de Interior y Justicia para su entrega, pero habían ciertas exigencias, por supuesto. Él comunica todo esto a través de un video. Él todo este tiempo le está comunicándose con videos en las redes sociales. Porque repito, no hay canales en Venezuela. Hay canales, pero están controlados por el gobierno. Por lo tanto, canales imparciales o que fueran por lo menos en contra del gobierno no habían en su totalidad en Venezuela. Los únicos eran las entidades internacionales que son expulsadas. La última con NTN 24, el canal colombiano. Entonces, todo es por las redes sociales. Y él dice que quiere que el gobierno se responsabilice por lo que ocurrió en la marcha, los muertos, que le dé libertad a los ciudadanos presos, a los torturados, a los estudiantes, que se juzguen a estos grupos paramilitares y colectivos en Venezuela por lo que le han hecho al país, y que ahí él se va a entregar. En esa marcha él va a entregarse al pueblo. Lilian se le puso la carne de gallina cuando vio ese video, pero ella lo apoyó. Y se le ocurrió la idea de que todo el mundo se vistiera de blanco el día de la marcha. Y cuando Leopoldo se entrega, el día antes él está brincando de lugar en lugar, y el día antes él llega al apartamento de un amigo, y ese amigo le presta una franela blanca, que es esa famosa franela blanca que dice el que se cansa pierde. Esa franela en verdad fue improvisada, Leopoldo no se la iba a poner, sino que ese amigo la tenía. Curiosamente, el amigo le preguntó a Leopoldo, ¿cuánto tiempo crees que vas a estar preso? ¿Días, semanas? Y Leopoldo dice, yo creo que 4 años. Él estaba listo mentalmente para lo que venía. Pero mientras todo esto se organiza, a Lilian le vuelven a tocar la puerta. Diosdado Cabello, ahora con Miguel Rodríguez Torres, el ministro del Interior, jefe de la inteligencia del Estado, el hombre cuyo escolta había sido identificado como el autor del disparo que asesinó a Basilda Costa. Y Diosdado ya no estaba hablando de salir del país, ya la oferta estaba rechazada por los López y Diosdado creo que ya no la estaba ofreciendo. Solo insistía en que tenían que controlar la entrega, ¿no? Que se hiciera de manera segura, que no hubiese chance de que a Leopoldo le pasara algo, porque a Leopoldo le pasa algo y es un peso encima, ¿no? Mediáticamente, políticamente para el chavismo. Así que él quiere que solamente todo se dé en paz y le dice a Lilian estas palabras: tranquila que Leopoldo en 3 días sale, ya vas a ver. Llega el día de la marcha, son 800.000 personas, un líder que iba a entregarse a sus captores voluntariamente, un gesto que en verdad nunca se había visto en la política venezolana. Las palabras de Leopoldo fueron que si mi encarcelamiento sirve para que el pueblo despierte, para que haya libertad, habrá valido la pena. Veremos si eso fue así. Habían personas gritándole que nos entregara en televisión. Todavía si ves el video en YouTube se escucha claramente como alguien gritó muy cerca del micrófono: no te entregues, huevón. Así que mucha gente no quería que se entregara, que se mantuviera en la clandestinidad y siguiera manejando la oposición, este movimiento, de esa manera. Pero bueno, la decisión que tomó Leopoldo fue entregarse. Hay una imagen bonita del abrazo que se da con su esposa ahí en la marcha, y es la última vez que se van a ver en mucho tiempo porque se lo van a llevar en helicóptero junto a Diosdado Cabello a Fuerte Tiuna, que era un complejo militar considerado el centro de poder de Venezuela revolucionario. Y así de corrupto está la cosa en el gobierno venezolano, ¿no? Esto es un sitio militar y básicamente lo organizan una corte marcial. Y la orden de captura de Leopoldo López es un caso civil. Pero está tan mezclado el gobierno que no importaba, y así de frente lo hacían. Y era la primera vez que se veían en mucho tiempo Leopoldo y Diosdado. Y esa conversación entre ambos en el helicóptero es interesante. Se tiran de frente ambos. Y Diosdado
aprovechó para decir que él no tenía nada que ver con la orden de captura. Todo esto, él miente a cada rato, lo que dijo Lilian en la entrevista, pero que él dijo que no tenía nada que ver en ese momento, que él estaba ahí para salvarle la vida. Y Leopoldo aprovechó para decirle que esto es insostenible, Diosdado. La situación política, la economía, ustedes se robaron las elecciones en el 2013. Y Diosdado no negó nada, que me sorprendió eso. Diosdado no lo negó, simplemente le dice a Leopoldo, es que la culpa la tienen estos genios que pone Maduro para mejorar la economía, los que siempre tienen respuesta para todo, es la frase que utilizó Diosdado. Eso muestra bastante las divisiones dentro del chavismo, porque Diosdado es un hombre militar que agarró el negocio de la droga y se hizo billonario, probablemente. Pero no creo que sea marxista, socialista, ni nada por el estilo. No digo que apunte más hacia ese lado, pero no es de los idealistas del chavismo. Eso era Chávez, Maduro es uno. Hay otros personajes en eso, pero Diosdado representa esa clase chavista que están ahí por el negocio y son tan despiadados, o peor, de hecho, que los demás. Diosdado creo que es una de las personas más odiadas en Venezuela. Me acuerdo que leí una encuesta sobre eso, tanto como Maduro. Pero bueno, llegan al fuerte Tiuna y está la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, esperándolos. Pero cuando llegan, la audiencia no empieza, porque el expediente no estaba listo. Tienen tiempo diciendo que Leopoldo se iba a entregar, que este era el día, esta era la hora. Y el expediente del caso, no hay un expediente. ¿Cómo estás acusado de un caso civil y no tienes un expediente listo? Él contó con más detalle en la entrevista cuando yo hablé con él, él me dice que ellos no sabían que yo me iba a entregar. Ellos no creían que alguien se iba a entregar. Y Diosdado explotó de la rabia. ¿Cómo que no estaba listo? Regañó a gritos a la fiscal, regañó a la presidenta del tribunal, que era Gladys Gutiérrez, regañó a todos los que estaban ahí presentes, que demuestra la clara, obvia corrupción que hay en el gobierno venezolano. Esto es un militar, Diosdado Cabello es un militar, regañando a un tribunal de justicia. Eso no tiene nada de sentido, no en una democracia al menos. En dictadura, perfecto sentido. Entonces pasaron 2 horas, las palabras de Leopoldo fue cómo se perreó a esos jueces. Y finalmente se presenta Leopoldo al caso, por supuesto se declara inocente. Y ahí Diosdado, para ser gentil con la familia de Leopoldo, deja pasar a los padres para que lo vean, para que se despida. Y aquí empieza la propaganda, porque vamos a ver por los siguientes años, durante todo este proceso, el gobierno quiere hacer sentir al mundo, especialmente al mundo, de que Leopoldo está siendo tratado de manera correcta y desmitificar el hecho de que él es un mártir, ¿no? Eliminar esta imagen de Leopoldo como alguien que debe ser, no sé si idolatrado es la palabra, pero apoyado para seguir luchando esta batalla ideológica, política que hay en Venezuela. Entonces, cada vez que la familia podía estar con Leopoldo, fotos, los momentos más bonitos, retocaban las fotos, grababan, hacían Photoshop y todo era para dar una imagen que era mejor de lo que la gente creía que me la estaba pasando, de cómo Leopoldo la estaba pasando detrás de las barras. Cuando es declarado, él se declara inocente, pero es llevado, por supuesto, a Ramo Verde, una cárcel militar, a pesar de ser un civil. Su cuarto, su celda era de 4 metros de altura, en Caracas, 1400 metros sobre el nivel del mar, muy frío de noche. La celda medía unos 3 por 2 metros, las paredes sucias, todo en silencio. Y ahora empieza la nueva batalla para él. Ya no es la calle, ya no es el gobierno, ya no es la política, sino su mente. Él solo ahí con su mente. La más difícil de ganar en momentos así. Cuando, cuando hablé con él, yo le recomendé que leyera Novela de ajedrez de Franz Zweig, porque, bueno, los que han leído ese libro saben más o menos los paralelos aquí, ¿no? Un prisionero político luchando contra su mente. Y él explica que hubo momentos más difíciles, hablaremos de eso más adelante en este episodio. Pero bueno, en una de las audiencias hay un fiscal llamado Franklin Nieves que se acercó a Leopoldo y le dijo en voz baja a Leopoldo, en plena audiencia, lo siento mucho. Hasta le quitó algunos cargos de lo absurdo que eran para él. Y Leopoldo dijo que aquel hombre sabía que lo que estaba haciendo era mal, pero era prisionero del sistema, de la dictadura, tanto como lo podía hacer yo. Que es una mentalidad que yo respeto y admiro. No creo que todos los venezolanos la tengan, pero creo que muchos entienden de que bastantes, eh, digamos, personajes de este chavismo son víctimas del sistema. Yo personalmente no voy a perdonar a Frankie Nieves, ni a Luis Ortega Díaz, ni muchas de estas personas que ahora están en Miami viviendo cómodo. Pero esa era la mentalidad de Leopoldo López y él lo vivió, yo no. Así que él tiene todo el derecho de decirlo. Ahora, ¿quién más está en esta cárcel, en Ramo Verde? Bueno, esto es muy interesante porque ha pasado un mes. Y Lilian, bueno, sigue siendo madre, ¿no? Sigue siendo... Hay escenas en el libro que dan sentimiento, ella está llorando.
con su esposo en la prisión, en la prisión con la mayor cantidad de incertidumbre del mundo, con sus hijos pidiendo comida para el desayuno, ella cocinando arepas, desesperada, ¿no? Tratando de, además, proteger a los niños de una mentira, porque ella no le dice a los niños de que él está en la prisión, tienen que mentir para protegerlo, están muy jóvenes apenas. Y de repente a Leopoldo, encima de su cárcel, imagínense como una especie de rectángulo, ¿no? Su cárcel, y arriba, en el hueco este, 4 metros arriba, se aparece un hombre y le dice a Leopoldo: quien te habla es Pedro Ponce, policía metropolitano, preso desde el 2002. Estamos en el 2014. Somos un grupo de 5, llevamos 11 años y estamos condenados a 30 años por lo mismo que tú. Nos echaron unos muertos que mataron ellos. Trabajamos aquí de soldadores y nos hacen montar rejas y barrotes en todo el edificio. Toma, Leopoldo, y le lanzan un periódico, que es un regalo incalculable. Poder leer en la cárcel vale oro, ¿no? Y Leopoldo empieza a hablar con ellos y le pregunta: ¿quién más está aquí? Y ellos dicen: el famoso es Baduel. Baduel, un caso muy interesante y es una buena metáfora de lo que les pasa a los que se enfrentan al régimen. Porque Chávez y Baduel, otro militar, estudiaron juntos en la Academia Militar. Ambos fueron parte de ese fracasado golpe en 1992. Pero por formar parte de ese golpe, Baduel era considerado un héroe de la revolución y Chávez hasta le pidió que él fuera el padrino de su hija recién nacida. Pero se rompen ambos su relación cuando Baduel, que era general de las Fuerzas Armadas, dice que esa institución, la Fuerza Armada más venerable de Venezuela, ¿no? La conexión con Simón Bolívar, todo esto, la institución más romántica, no puede abrazar el socialismo. No por el socialismo en sí, sino que está prohibido en la Constitución que los militares tengan actividad política. En Venezuela los militares pueden votar, eso era ilegal antes de Chávez. Y Chávez básicamente multiplicó la cantidad de generales y militares por 10 de lo que había anteriormente. Entonces, Baduel empieza a manifestar su oposición a estas ideas socialistas dentro de la fuerza militar y además su oposición a la influencia cubana. Esta inteligencia militar cubana estaba teniendo demasiada influencia y dando órdenes a venezolanos y eso a Baduel no le gustaba. El resultado fue que el presidente denuncia a Baduel, Chávez denuncia a Baduel como un traidor, como un monigote de la extrema derecha. Baduel, por supuesto, pagó caro, también está en ramo verde y lo tenían solo, sin contacto básicamente con el mundo externo. Pero a través de estos presos, que de vez en cuando pasaba por la ventana, Leopoldo se entera de cómo es la situación en esta cárcel. Y de hecho, ahí es que se entera que lleva un mes adentro de que le estaban evitando ejercer varios derechos como preso, que era, bueno, tener aire libre, horas libres, cancha de básquet, cancha de fútbol, ir a misa, todas estas cosas. Todos los demás presos lo hacían, menos él. Ni él ni Baduel. Y no dejaban que Leopoldo y Baduel estuvieran cerca porque tenían miedo de una especie de rebelión o algún plan golpista. Entre esas violaciones también están las visitas del abogado. El abogado no le revisaban el maletín antes y después de conversar con su cliente. Entraban, espiaban las conversaciones. Eso, por supuesto, rompe la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. Llega un punto que Leopoldo y su abogado tienen que hablar en señales, en signos para comunicarse. Y escribían notas durante esos encuentros con ciertas palabras clave. Al final tenían que romperlas, a veces se comían el papel. Todo era una película de acción para poder hablar entre ellos dentro de la celda. Y como suele suceder, no es que duele la traición, o mejor dicho, no es que duelen los actos que te hacen tus enemigos, duelen las traiciones de tus amigos. Han pasado casi 2 meses preso y Leopoldo en verdad siente que mucha gente a su alrededor ya no respondió por él. ¿No? Y entre esas personas, Lilian Tintori, su esposa, le dice a Leopoldo: chico, en todo este tiempo, ¿puedes creer que Capriles no me ha llamado para preguntar qué te ha pasado? O si yo necesito algo. ¿No te parece increíble? Esa es una frase de Lilian Tintori. Capriles Radowski es ese político que era la cara de la oposición apenas un año antes, meses antes de que Leopoldo estuviera preso. Capriles era el líder, pero al no hacer lo que María Corina Machado está haciendo ahorita, ¿no? Al no enfrentarse cara a cara con el régimen y decir: hey, me robaste las elecciones, el pueblo como que buscó a alguien nuevo y ese nuevo fue Leopoldo. Y lo que sucede aquí, Javier Moro da contexto a por qué Capriles tomó esa decisión, por qué Capriles no se enfrenta a Nicolás Maduro en el 2013. Porque en el año 2005, él fue condenado a 3 meses en el Helicoide. El Helicoide hoy en día es uno de los centros de tortura más grandes con todos estos chamos que están en las manifestaciones. Y Capriles salió de ahí prometiéndose que él más nunca volvería a la cárcel. Que por eso él debió haber tenido miedo, ¿no? Cuando sus asesores le dijeron básicamente que entregara esas elecciones, que
peleara por la vía legal, pero no pasara de esa línea. Y Leopoldo dice que eso eran políticos de salón, ¿no? Que le aconsejaron incorrectamente. Ahí es cuando Leopoldo capitaliza ese descontento y él organiza la salida, ¿no? Para exigir la renuncia de Maduro y convocar elecciones libres. Así que eso fue un traspaso de poder opositor. Capriles, Leopoldo, eventualmente Leopoldo, María Corina Machado. Pero ese fue más, el espacio entre Leopoldo y María Corina fue, digamos, desde el COVID hasta el año pasado. Pero de repente, Leopoldo lleva 3 meses preso. ¿Y quién se aparece en la celda a visitarlo? Enrique Capriles Radonsky. Y Leopoldo, bueno, agradable ver a gente nueva. Apenas lo han dejado de ver. En este punto, más de la mitad de sus días la ha pasado solo. No dejan visitas ni nada por el estilo, por razones arbitrarias. Y Leopoldo se emociona de que está viendo a su viejo amigo Capriles Radonsky. Cuando Capriles entra, lo que le dice Capriles a Leopoldo es: hermano, ¿no crees que conviene mejor bajar un poco el nivel de la calle? A ver si puedes colaborar y pasarle ese mensaje a tu gente. Hay que tratar de conseguir un poco de sosiego. El desorden no nos va a llevar a ningún lado. Leopoldo ahí se dio cuenta que no lo vino a visitar un amigo, lo vino a visitar fue un político. Y Leopoldo le respondió fuertemente: conmigo no cuentes, Enrique. Y más adelante Leopoldo declararía que me di cuenta que la dictadura utilizaba a Capriles como mensajero para sus propios fines. Capriles padecía del síndrome de Estocolmo. Y aquí viene algo muy importante, que es que los venezolanos saben, Lilian Tintori se convierte en la imagen, ¿no?, de todo esto. Lilian Tintori empieza a dar vueltas por el mundo y declarar, y se convierte básicamente en una activista política. Pero el libro explica que ella no quería hacerlo, sino que le tocó. Ella no era una mujer experta en las leyes. Ella se hizo famosa por salir en un show en Venezuela que se llamaba Survivor, que era, mejor dicho, era como Survivor, se llamaba Robinson. Ella no hablaba inglés y le tocaba hacer ahora giras internacionales para llamar la atención sobre el caso, ¿no? Tuvo que aprender sobre el Código Civil, tuvo que estudiar los derechos humanos, tuvo que enterarse de muchas cosas que ella no sabía. De hecho, le llegaron ofertas para irse a Miami. Era semi común que varias esposas de presos políticos, los de alto perfil por lo menos, se iban al extranjero, principalmente a Miami, y solamente volvían periódicamente a Venezuela para las visitas conyugales, ¿no? Porque la gente se le olvida que eso es un derecho, ¿no? Las visitas conyugales. eh, la gente creía, una de las propagandas que más funcionó, inexplicablemente para mí, pero que más funcionó del gobierno era que, pero ¿cómo Leopoldo la pasó mal en la cárcel si Lilian y Leopoldo tenían sexo y todo esto? Porque eso es así, señores, eso es legal. Pero bueno, ella decidió quedarse. Esa oferta de Miami la rechazó. Y ahí ella empieza a viajar internacionalmente para que liberen a su esposo. Va a Perú, habla con Mario Vargas Llosa, va al Vaticano. El Vaticano no hizo nada. Ella, que es católica, se desilusionó muchísimo con la iglesia en ese momento y creo que de por vida quedó un poco desconectada en ese aspecto. Pero cada vez que ella lograba algo afuera, ella ganaba conciencia de lo que estaba pasando. Y vuelvo y repito, ella hace esto porque los asesores, abogados expertos que ella consultó, la familia consultó, que se especializaban en presos políticos de esta índole en países como Venezuela, Cuba, Irán, ellos decían que la única manera que tú puedas liberar a tu familiar es que, bueno, tienes que tener fichas que puedas intercambiar. Y la ficha suele ser la presión mediática, presión internacional, eventualmente alguna entidad internacional puede hacer algo al respecto en el sentido que, bueno, alguna sanción a un individuo como tal, algún preso que a lo mejor puedes intercambiar que ellos tienen, todas estas cosas tienes que moverte internacionalmente. Entonces a ella le tocó hacer eso, sin mencionar que el abogado dijo que tienes que ser tú, no puede ser la madre, no puede ser los hijos, tiene que ser tú, la pareja, la esposa usualmente, es la persona que tiene que tomar ese rumbo. Entonces, ella le toca viajar y le sorprendió que la gente afuera de Venezuela no estaba enterada de lo que estaba pasando en Venezuela. Ya sea por ideología o porque estaban comprados, muchas organizaciones internacionales no entendían que Maduro era dictadura, ¿no? El mismo Luis Almagro de la OEA eh, aprende a través de Lilian Tintori, en verdad, ciertos detalles de lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, el hecho de que Lilian le limpia, o mejor dicho, le quita esa imagen limpia que tenía el chavismo para muchas personas de la comunidad internacional, eso fue una victoria. Y cada vez que eso pasaba, a Leopoldo lo torturaban adentro, en Ramo Verde, ya sea física o psicológicamente. Una de las más, digo yo, más fuertes psicológicamente hablando, fue que Leopoldo aprendió que cuando uno es preso político es importante tener vida,
adentro contigo en la cárcel. Algún tipo de animal, algún tipo de planta, eso te ayuda emocionalmente. Entonces Lilian organizó que sus hijos le regalaran a él unos loros, unos periquitos, como decimos nosotros, ¿no? Unos loros pequeños. Y al día siguiente, cuando él le regalan, sus hijos le regalan esos loritos, al día siguiente, cuando él se despierta, están los loros degollados en el suelo, ¿no? Los soldados simplemente mataron a los periquitos para demostrarle que aquí no vas a tener contacto con tu familia o no eres el mismo que estaba afuera, ¿no? A veces entraban en su cuarto los militares, le lanzaban a él bolsas llenas de excrementos, le tumbaban la cama, destrozaban el cuarto, dejaban de llamarlo por su nombre, lo llamaban con un número. Era un sofisticado plan de tortura psicológica que había sido entrenado en Venezuela por los cubanos y los cubanos habían sido entrenados por la Unión Soviética, ¿no? Y todas estas formas de hoy te doy un poco, mañana te quito. Hoy te escribo, mañana te quito los bolígrafos. Hoy te dejo escribir, perdón, y mañana te quito los bolígrafos. Hoy te dejo leer, mañana te quito la lectura. Hoy te permito visitas, mañana te las prohíbo por una semana. Todas estas cosas eran como para jugar contigo psicológicamente. Por supuesto, todo es ilegal. De hecho, una vez le confiscaron sus papeles para la defensa. Entonces, imagínense, ¿no? Tus argumentos como ciudadano que está enfrentándose a un caso civil son robados por el gobierno. Una vez le pegaron, lo dejaron sangrando por la nariz. Estuvo derrotado muchas veces, física y emocionalmente. Pero él sabía que si las cosas estaban mal para él adentro, las cosas estaban bien afuera. Así que sigue progresando el juicio, ¿no? Él sigue preso en Ramo Verde mientras el juicio hay distintas audiencias, van llegando poco a poco al final del mismo. Y el chavismo necesita demostrar que Leopoldo incitó a la violencia. Ese es el cargo principal, ese es el que más tenían chance ellos de alguna manera demostrar que esto era un juicio legal. Así que el chavismo contrata a Rosa Amelia, una mujer, una civil, militante chavista, dedicada a la política universitaria, académica, experta en lingüística. Y la contratan para que ella analice los mensajes de Leopoldo y mostrar lo culpable que era él. Entonces hizo una labor ella de lingüística computacional, donde se analizan las palabras clave y buscar, ¿no? Cuáles son las palabras que él dijo que incitó a la violencia. Ella es experta en este ámbito. No consiguió nada. Y ella le envió el reporte a la fiscal general Luisa Ortega Díaz diciendo, hey, yo aquí no consigo nada. Las palabras de Rosa Amelia a ella misma fue que esta gente o es imbécil o es ignorante o realmente esto es una farsa totalmente. Y después Luisa Ortega Díaz, la fiscal, le responde diciendo, ah, mira, por cierto, te toca testificar hoy, pero ya no vas a poder. Y ella, ¿cómo que no? ¿Por qué no puedo? Es que se perdió tu informe. Ahí es cuando Rosa Amelia se da cuenta, y estas fueron sus palabras. Yo nunca había pensado que mi lealtad al chavismo pudiera chocar contra mi integridad profesional. Así que ella se dio cuenta que ella había vivido todos estos 12, 13 años en este punto del chavismo bajo una burbuja ideológica muy cómoda, ¿no? En la que era muy fácil asumir la ideología desde el punto teórico, pero en la práctica todo era muy distinto. Creo que distintas personas se dieron cuenta de eso en distintos puntos en su vida y bueno, ahora estamos aquí ya con la mayoría, al fin creo que yo despertada. Pero en uno de los juicios, el padre, bueno, en varios de las audiencias, el padre de Leopoldo se había comprado unas gafas espías, esos lentes que tienen como en la esquinita unas camaritas para grabar. Y él grabó distintas declaraciones de Leopoldo y una de las más famosas fue cuando él le pregunta a la jueza Susana Barreiros, hey, ¿quiénes son los jueces? ¿Ellos o ustedes? Ellos se refiere a Maduro, porque Maduro está en televisión exigiendo, dando órdenes de lo que se debe hacer en el caso de Leopoldo López, que lo consigan culpable, que ya eso está listo. Y él está preguntando, bueno, ajá, ¿aquí hay ley o no hay ley? Y hay que recordar que Susana Barreiros es quien reemplaza a la jueza María Lourdes Afiuni. Afiuni, muy famosa en Venezuela. El efecto Afiuni, el caso Afiuni, Leopoldo se lo contó muy bien él en la conversación, marcó en verdad lo que fue la ley en Venezuela desde que Chávez entra al poder. Porque Chávez él tuvo un caso muy famoso, él quiso meter preso a un empresario, un banquero de bastante poder en Venezuela. Chávez lo quería eliminar del mapa. Pero Afiuni no vio que el caso era correcto, no vio que el caso era legal y ella no declaró culpable a este hombre. Fue en contra de la voluntad de Chávez. Y después Chávez la persiguió a ella. En un juicio, por supuesto, trunqueado, amañado, Chávez declaró o pidió 30 años de prisión para la jueza Afiuni. A partir de ese entonces, el régimen y el sistema legal más nunca se separó. Todo el mundo tenía que seguir legalmente a Chávez. Y no es porque le declararon 30 años de prisión,
porque la jueza Fiuni Chávez se aseguró de que iba a dar un ejemplo con ella. En la cárcel, ella fue torturada, golpeada, violada en grupo, queda embarazada de una de las violaciones en grupo, le hacen el aborto ahí mismo en la cárcel. Totalmente abusaron de ella, física, psicológicamente. No la mataron solamente por la imagen, más nunca un juez fue en contra del régimen. Pero Rosa Amelia, que está en esta burbuja, no se había percatado de esto. Y aún así, y esto sí hay que aplaudírselo a ella testificó de que no había evidencia en contra de Leopoldo. Al fin, ella fue para la audiencia. Y cuando ella dice eso, se fue un momento en que nadie se lo esperaba, ni el abogado, ni Leopoldo, nadie se esperaba que esta mujer chavista y socialista fuera a declarar que en verdad no había ningún tipo de evidencia que Leopoldo había incitado a la violencia. Así que Rosamelia queda en un punto muy incómodo. Ella queda odiada por el chavismo y por la oposición, por supuesto. También la odiaban porque no todo el mundo estaba pendiente de los detalles de este caso, ¿no? Ya Leopoldo empieza poco a poco también a borrarse del mapa político. Hay una desilusión de lo que pasó. No todo el mundo está pendiente del caso. También no hay medios cubriendo las cosas que están sucediendo correctamente. Y en una marcha opositora, a Rosamelia la reconocen. Esta es la mujer que testificó en contra de Leopoldo, esta chavista. Y en ese momento le cayeron encima y estaban a punto de prenderla en fuego. ¿No? Con la frustración del crimen en Venezuela hubo momentos que se estaban prendiendo en fuego, recuerdo eso, a criminales. Conseguían a alguien robando y lo estaban prendiendo en fuego. La gente estaba ya frustrada, anarquía total, un quiebre absoluto de la sociedad. Y Rosamelia, por suerte, milagro, una amiga la reconoció y la protegió. Dijo, no, tranquilo, ella está conmigo y todo esto. Y ahí la pudieron sacar de esa marcha. Unos días después ella huye a Argentina, donde todavía vive. Punto es, volviendo a Lilian y a Leopoldo, ellos se les siguen negando las visitas. Ni Pinochet negaba tantas visitas, dijo Leopoldo. Lilian empieza a reportar que cuando ella va a la cárcel me quitan toda la ropa, me dejan desnuda estos militares, me hacen saltar con las piernas abiertas. Ya mencioné la historia de cómo le metieron el dedo en la vagina, cómo lo quisieron hacer a su hija también, una niña. A Leopoldo lo mandaban al solitario muchas veces, un pequeño cuarto de 2 por 2 metros, sin ningún tipo de color en las paredes, sin luz. Finalmente llega el día final del juicio. Habían pasado 900 horas de juicio, 71 audiencias a puerta cerrada, y la jueza Susana Barreiros va a dictar la sentencia. Eran las 3 de la mañana cuando lo dio a conocer, al estilo más puro de los chavistas. Primero empezó a hablar de los jóvenes procesados. Leopoldo no era el único, habían otros jóvenes que estaban protestando. Los condenó a 10 y 4 años de prisión, respectivamente. Libertad provisional, con la obligación de presentarse cada 15 días en un juzgado y tenían, por supuesto, prohibido la salida del país. Y después viene la sentencia de Leopoldo y ella dice, este tribunal condena a Leopoldo López Mendoza a una pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Condena que debe cumplir de forma íntegra en la cárcel militar de Ramo Verde. Como dice Javier Moro, el enemigo no tiene piedad. Y Leopoldo dijo, pónganme con orgullo estas esposas, que no me la va a quitar ni la jueza ni la Guardia Nacional, sino que me la va a quitar el pueblo. Veremos si eso va a ser así. Ahora que Leopoldo es culpable, las cosas empeoran para él en la cárcel, ¿no? Le ponen 16 cámaras en la celda. Un hueco tan chiquito, 16 cámaras en la celda. Y eso fue psicológicamente difícil para él, ¿no? Imagínate que detrás de esa cámara está tu peor enemigo, está Diosdado, está Maduro, ¿no? Era incómodo. Lilian habló sobre eso de manera chistosa, jocosa, pero tenía que hacerlo, ¿no? Tener sexo con su marido enfrente de esas cámaras. Son cosas que tenían que hacer, pero la privacidad totalmente robada. Y después vino una bomba mediática que no cambió nada, pero Franklin Nieves, ese mismo juez que le dijo lo siento a Leopoldo, el inquisidor máximo, porque dijo lo siento, pero al final fue un inquisidor durante el juicio, el abogado fue el que lo llamó así, pidió asilo en Estados Unidos. Y en ese asilo él confesó todo sobre este juicio, que todo era mentira, que las pruebas eran falsas. Diosdado, por supuesto, fue al libreto que ellos tienen diciendo que Franklin Nieves era un agente de Estados Unidos, que cobró $1 millón, sin pruebas, para variar. Buscando alguna forma de libertad, Leopoldo decide que él quiere tener un hijo. Visitas conyugales, él aprovecha y dice, yo quiero tener un hijo, yo quiero que algo mío, algo que se haya creado aquí en la cárcel, en Ramo Verde, pueda ser libre en Venezuela. Entonces ahí, después de viejo, por decirlo así, quiere tener un hijo. Y Lilian queda embarazada, pero un mes después lo perdió, tuvo una pérdida.
Y cuando se devuelve a la prisión, Leopoldo ya estaba muy emocionado cuando supo que ella estaba embarazada, pero cuando ella lo visita nuevamente y le avisa que nada, que lo perdieron, Leopoldo quedó destrozado. Lloró como un niño, tuvo días perdidos mentalmente. No debe ser fácil lidiar con eso solo en esa cárcel. Y para echarle sal a la herida, Diosdado Cabello, que tenía un programa de televisión, sale diciendo que Lilian estaba en la clínica, burlándose, te mostraba fotos de mentira. Lilian estaba en la clínica abortando el bebé de otro, que ese bebé no era de Leopoldo. Y luego empezó a mostrar fotos trucadas, donde se veía a Lilian con un feto en la mano, ella muerta de la risa. Era horrible el abuso psicológico que ellos tuvieron que sufrir, porque no entiendo, ya estás en la cárcel, o sea, ya los tienes presos, ya está, ya ganaste la batalla, Leopoldo está neutralizado. Sigues en el poder después de un par de años de que te robaste las elecciones. Hay cosas que hacían por maldad, que es algo que creo que la gente se le olvida. Gente del exterior, por lo menos, a veces no entiende de este gobierno. Y ahora va a llegar España, que se va a meter en este problema. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, empieza a negociar, empieza a ser parte de las negociaciones sin representar ni al chavismo ni a la oposición, pero por supuesto mucho más conectado con el gobierno venezolano. A Leopoldo le sorprendió esta estrategia chavista, porque le parecía un poco hasta innecesario de este expresidente español pidiendo que dejara de agitar la calle, que se cancelase el referéndum revocatorio, o la petición del referéndum revocatorio, que hubiese un diálogo entre los dos partidos con el Vaticano. En verdad Zapatero quería ser una especie de Jimmy Carter, eso es lo que dice Javier Moro, que Zapatero tenía esta imagen de que él va a ser de esos grandes presidentes que después de ser presidente se convierte en una especie de imagen internacional y consiguen la paz. De esa gente que empieza a hacer cosas solamente para ganar el premio Nobel, ¿no? Y creo que él vio a Venezuela como una oportunidad para su propia carrera. Los chavistas, explica en entrevistas, Zapatero y la gente que estuvo en estas negociaciones, dice que ellos estaban bastante a la defensiva, porque la calle no se podía pacificar, ¿no? La calle se había levantado, la calle se frustró cuando Leopoldo lo declaran culpable, y se organizó una marcha llamada La Toma de Caracas, una marcha histórica convocada por la Unidad, que era la oposición, el partido de la oposición en esa época, pero la marcha se paró, simplemente se paró, no por el chavismo, sino que dos líderes de la oposición mandaron que la marcha se parara. Los líderes, Enrique Capriles y Henry Ramos Alup. Llegamos hasta aquí, no vamos a seguir. Y la gente, pero si vamos a llegar hasta Miraflores y todo el Palacio Presidencial, ¿cómo le vamos a decir que no? Y ellos no vamos a seguir. Leopoldo en la prisión se puso las manos en la cabeza cuando se enteró. Y sus palabras fueron, me lo esperaba de Capriles, pero no de Alup. En realidad, lo que sucedió fue que Capriles y Ramos Alup ya habían aceptado la invitación al diálogo con el gobierno bajo la mediación del Vaticano. Vaticano que sigue callado, por lo menos desde que yo estoy grabando este episodio sobre lo que está pasando en Venezuela, nuevamente. El gobierno entonces decidió, de golpe, aprovechó, suspendió la consulta popular, aprovechando el control que tenían sobre las instituciones. Este plan de que van a tumbar a Maduro con un referéndum revocatorio quedó abortado. Y el 14 de noviembre del 2016 ya Leopoldo cumple 1000 días preso, 548 de los cuales en aislamiento absoluto. Así que estamos en el 2016. Quizás muchos de los que me escuchan en Argentina, Chile, Colombia, empiezan a ver más venezolanos en la calle en este punto. Porque bueno, se combina la frustración de que no hay salida política con esta gente con la crisis económica. En el 2016 hay una bajada en el precio del petróleo, que por supuesto mezclado con estas políticas populistas, con las políticas del chavismo, llevaron a 87% de la población a vivir en la pobreza. Una inflación del 1.660%. Ya se sumaba una severa escasez de alimentos. La mitad de los niños dejaron de comer 3 veces al día. Solamente piensen en ese número. Mitad de los niños en el país ya no estaban comiendo 3 veces al día. 1 millón de estudiantes abandonaron las aulas a causa del hambre. Muchos de ellos se fueron del país. 3/4 partes de los venezolanos perdieron 9 kilos de peso en un solo año. 3/4 partes. 75% de la población perdió 9 kilos de peso en un solo año. Regresa la malaria, la difteria. Esas enfermedades borradas del mapa vuelven a Venezuela. Y comienza un éxodo masivo que en pocos años iba a vaciar el país de más de un tercio de su población, y la mayoría de ese tercio, por supuesto, gente de mi generación, de mi edad, gente ya que no veía un futuro para su vida en Venezuela. Entonces hay un vacío total de producción en Venezuela,
Según las encuestas, el gobierno de Maduro era rechazado por 80% de las personas. Y para intentar como que calmar esta catástrofe, el gobierno declara emergencia económica y empieza a tomar más control del gobierno, más de lo que ya tenían, porque pueden erosionar la separación de los poderes aún más en momentos de emergencia. Nicolás Maduro arrebata el poder de la Asamblea Nacional, que había sido elegida con votos mayoritarios para la oposición. Y con ese autogolpe elimina la última gota que quedaba de democracia en Venezuela. Pero eso es muy importante porque con esa decisión se va a poder hacer un plan de golpe más adelante en contra del gobierno de Maduro. Y aquí empiezan las ratas a salirse del barco. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, de esa que estuvo orquestando toda la condena de Leopoldo, dijo que no, ya esto es ilegal, me voy a salir del gobierno, este gobierno no está a favor de lo que es la democracia, me voy. Se fue para Miami. Para mí se asustó ya, eso es todo. Eso fue que quizás por alguna razón ella decidió salirse del barco antes de que ella se hundiera en ese barco. Pero en 4 meses, en ese periodo del 2016, de abril a agosto, perdón, del 2017, hubo 6.279 manifestaciones en todo el país. Y mientras todo esto está pasando, Leopoldo y Lilian son espiados por cámaras en la cárcel, aún así deciden intentarlo de nuevo y llegan a tener una hija llamada Federica. Por supuesto, Diosdado la llamó puta, que eso era una hija de un hombre desconocido, prohibieron que le sacaran el pasaporte, todas estas cosas que ya les mencioné. Pero aquí es muy importante, quiero separarme un poco del libro. Este es el momento que en verdad Venezuela se veía. De hecho, esta fue la última vez que yo visité Venezuela. La última vez que yo fui a Venezuela fue en diciembre del 2016. Recuerdo ver a mi ciudad y no reconocerla, destruida totalmente. Eh, Era un mundo una sensación como si todos estuviéramos en una prisión muy grande, pero una prisión. Eh, Fue fuerte. Yo me sentía extranjero en mi propia tierra, un deseo que no se lo deseo a nadie. Y creo que el éxodo eh, no es solamente por la crisis, había una sensación también de derrota, de que yo no pertenezco aquí, de que la Venezuela que yo tenía me la ha robado este gobierno y tengo que buscar una mejor vida en algún otro lugar. Cada venezolano tuvo sus distintas razones por las cuales se fue. Pero yo tuve otras. Yo, en verdad, cuando me fui de Venezuela quería devolverme a Venezuela. Yo dije ingenuamente en el 2009, yo voy y estudio 4 años en la universidad en Estados Unidos y después me devuelvo. Pero Venezuela seguía empeorando y hice mi vida aquí. Pero creo que muchas personas, 2016, 2017, deciden irse es por la política, tanto como la crisis económica. Esa mezcla de todos estos factores pesó psicológicamente en el alma venezolana. Ahora, Leopoldo sigue siendo un problema para el gobierno. Mientras cada día que Leopoldo está en la cárcel, en verdad es una imagen de mártir, es una imagen de alguien que está siendo injustamente preso, se convierte en el preso más famoso de toda América y llega a la celda de Leopoldo Delcy Rodríguez y Jesús Silva, embajador de España en Venezuela. Y Silva, que va a ser un mediador aquí, le dice, mira Leopoldo, te voy a contar algo, pero no se lo puedes contar a nadie. Hay una operación en marcha de parte del gobierno para sacarte de la cárcel y ponerte en arresto domiciliario. No por buena gente, por supuesto, sino que queremos que baje un poco la presión en la calle y la presión internacional. Queremos mostrarte a ti en la casa, eso es mejor para nosotros. 3 días más tarde aparece de nuevo en la celda, ahora Zapatero, esta vez con Delcy y Jorge Rodríguez. Diosdado en verdad quería que Leopoldo se quedara en la cárcel. El mismo hombre que dijo 3 días y ya está. El Diosdado quería que Leopoldo se muriera en esa cárcel. Pero los Rodríguez, Delcy y Jorge sabían que desde que entró en Ramo Verde se había colocado como favorito en las encuestas. El político con más popularidad en Venezuela era Leopoldo López. Más que, por supuesto, Nicolás Maduro y más que cualquier otro líder de la oposición. Ahora, Leopoldo, cuando se entera de esto, él dice, yo no quiero esto. Yo no quiero estar libre. Yo no quiero casa por cárcel. Si me la das a mí, se la tienes que dar a todos los demás que están acá. Y Zapatero le respondió, la decisión de casa por cárcel no es tuya. Esa decisión es de Nicolás Maduro. Nuevamente, no, esa decisión debería ser de un juez, pero es de un presidente. Pero eventualmente el chavismo decide sacar a Leopoldo el 5 de julio del 2017 y se lo llevan a su casa. Por primera vez en muchas noches, después de 4 años, duermen juntos la familia, Lilian, Leopoldo y los hijos. Fueron 4 años que él estuvo en Ramo Verde. Y ahora su vivienda, recordemos, no es que está en su casa y ahora es libre, está preso en casa. Entonces su vivienda rodeada de policías, camionetas del SEBIN,
Él lo que puede hacer es moverse ahora políticamente un poco más fácil, porque puede, bueno, está en su casa, tiene un teléfono, puede llamar a la gente. Habló con Mike Pence, el vicepresidente de Trump en esa época, lo regañaron cuando hizo eso. Y por supuesto el chavismo no quería que él estuviera hablando con Estados Unidos. El chavismo de por sí hablaba con Estados Unidos, pero a su manera. Y el mismo hombre que le vino a instalar los micrófonos en su casa, porque le pusieron micrófonos para espiarlo y todo esto, le dijo: Leopoldo, yo estoy contigo, mi esposa te ama, seguidora tuya, vamos a intervenir un cuarto en tu casa, el que tú decidas, y yo te dejo un cuarto solo para que tú puedas tener tus reuniones, tus cosas, ¿no? Entonces ya eso mostraba, Leopoldo se da cuenta que un poco encerrado dentro de Ramo Verde, que hay grietas en el chavismo, grietas que antes no se veían. Entonces él continúa con su lucha, se empieza a mover políticamente, internacionalmente, viendo cómo pueden hacer para golpear, afectar al chavismo de una manera u otra. Y de repente un día, 8 policías del SEBIN encapuchados lo golpearon, lo sacaron de su casa a la fuerza, lo montaron en una camioneta. Cuando lo sacaron de la camioneta, estaba de regreso en Ramo Verde, la misma cárcel en la cual él estuvo. Y ahí él explicó que el quiebre mental no fue nada normal. Mucho porque su primera vez, eso lo pueden escuchar mejor en la entrevista, en el episodio 84. Pero mucho peor que la primera vez. La primera vez él estaba preparado. Él sabía que iba a estar, la pegó de hecho, 4 años en esa cárcel. Pero volver al infierno, eso es difícil. Y la mente le empezó a jugar trucos. Cuando él está en este cuarto, él se da cuenta que uno de los cuartos de esta nueva celda tiene yeso. Las paredes pues tienen yeso y empieza a romper el yeso poco a poco. Se da cuenta que detrás del yeso hay un cable. Y él empieza simplemente, bueno, voy a sacar este cable. Porque si quizás esa es la única manera de conseguir libertad en este país. Si yo me ahorco, me salgo de las riendas de los Rodríguez, de Maduro, de Zapatero, de todo esto. El cable, por suerte, era débil. No se rompía muy fácil, pero Leopoldo López intentó suicidarse en esa prisión. Entonces llegamos ahora al 2018. La crisis sigue aumentando, la oposición más dividida que nunca. Muchos países veían ilegítimo ya a Nicolás Maduro, empiezan a llegar sanciones a los funcionarios chavistas. 28 países de la Unión Europea adoptan por unanimidad las primeras sanciones contra Venezuela. Pero la Mesa de la Unidad, por una pelea que hubo entre Capriles y Ramos Alú, básicamente cada partido político tiró por su lado y se rompe, se fractura la unidad de la oposición. Mucha gente, reporta el libro, mucha gente de la oposición se beneficiaba del negocio del chavismo, se beneficiaba de la corrupción del chavismo. Y cuando llegan esas sanciones, sufrió el chavismo y sufrió la oposición. Y en eso hubo una desconexión y la oposición se borró. Y por eso es que tuvimos básicamente años sin líderes políticos en Venezuela hasta que surgió de las cenizas María Corina recientemente. Entonces, aprovechando esta fragmentación, Maduro convoca unas elecciones presidenciales, abril de ese mismo año. Leopoldo dijo que él no iba a participar, que eso eran unas elecciones ilegales. El gobierno, por supuesto, las lanzó, ganó fácilmente. El gobierno quería que se lanzaran personajes como Enrique Capriles o Henry Falcón, que era otro político, gente que ellos podían controlar. Y por supuesto Nicolás Maduro gana fácilmente las elecciones y mucha gente se queja. Aquí empieza creo que más gente a frustrarse con Leopoldo en el momento. Mucha gente responsabilizó a Leopoldo por el resultado, de que había que lanzar, había que hacer básicamente lo que hizo María Corina ahorita, había que ir a elecciones contra Maduro, pero Leopoldo no quiso. Y aquí es cuando viene el plan de Leopoldo para derrocar a Maduro. Porque Leopoldo tenía la mirada puesta en el 2019, en enero. No sé si él lo calculó de manera tan obvia, pero él básicamente dejó que Maduro ganara las elecciones presidenciales de manera ilegal, para después derrocarlo a través de un hueco en la ley de la Constitución venezolana. Porque su idea era en verdad una osadía, básicamente arrebatarle la presidencia a Maduro legalmente. El plan era que el día que Maduro se inaugurara, después de ganar en unas elecciones fraudulentas en el 2018, elecciones que muchos países y entidades internacionales no reconocían, como estamos haciendo ahorita, empezaría su segundo mandato, sus siguientes 6 años, pero sin reconocimiento de la oposición, sin reconocimiento de la comunidad internacional por primera vez. Entonces, cuando él se vaya a juramentar en una asamblea que él eliminó, recordemos que él controla la asamblea que era de la oposición y fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, que es del chavismo, y ellos nombraron una nueva directiva, un nuevo presidente, una nueva asamblea, básicamente. En la asamblea de la oposición, la de verdad, por decirlo así, hay un joven Guaidó, que es un diputado que nadie conoce,
que quedó en la presidencia, y el truco, que era de voluntad popular, y el truco era que Juan Guaidó iba a ser el presidente de la asamblea, porque la ley dice que si, bueno, si se juramenta el presidente ante una asamblea que no es legal, si hay un vacío de poder, entonces el presidente de la asamblea es el verdadero presidente. Y con eso Juan Guaidó queda como presidente en Venezuela legal. Y con los contactos de Leopoldo, con la comunidad internacional, en papel, ellos admiten que Juan Guaidó es el presidente, en papel. Así como Edmundo González ahorita es el presidente de Venezuela, en papel. Pero quién tiene las armas, quién tiene los colectivos, quién tiene el gobierno, quién tiene las cuentas de banco, seguía siendo Maduro. Muchos países empiezan a reconocer a Guaidó, se abren embajadas en papel en distintas partes de Europa, de América, diferentes a la del gobierno, digamos, chavista, ¿no? Estados Unidos aprobó el plan. Este fue un plan, por cierto, de Leopoldo, María Corina Machado y Julio Borges. Julio Borges era de Primera Justicia, el mismo partido de Enrique Capriles Radosky. Como diría Leopoldo más adelante, le arrancamos la legitimidad a Maduro y por eso me odia como me odia. Pero la realidad es que la dictadura no le importaba esas cosas. La dictadura no le importa. No, ellos quieren mantener la imagen, entonces tratan de jugar de la manera más legal posible, por lo menos aparentar lo legal. Pero las presiones externas, las formas, los chavistas están dispuestos a todo para no ceder el poder. Si el país se tiene que morir de hambre, ellos dejan que el país se muera de hambre. Y con eso la crisis se pone peor y empiezan a voltearse distintos militares, ¿no? Cosas que esperemos que estén pasando hoy. El primer militar va a ser Iván Hernández Dala, que era el jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, guardia presidencial de Maduro. Y poco a poco llegan estos militares a tocar puerta en la casa de Leopoldo, policías también con bastante poder en Caracas. Es triste que muchos de ellos no lo hicieron por el bien del país, lo hicieron por el bien de sus propios bolsillos. Muchos de ellos decían, bueno, es que mi esposa, las cuentas de banco que teníamos en Estados Unidos ahora están cerradas, porque con las sanciones eso es lo que hacían, ¿no? Tus cuentas, tus activos aquí en Estados Unidos, en España, en distintas partes del mundo son confiscadas, y esta gente que vivía como Bill Gates con el dinero del pueblo, ahora querían volver a ese estatus, no querían perder ese estatus, y como las esposas, los hijos se estaban quejando, ellos al fin hicieron algo por el país que me parece absurdo. Pero volviendo al punto, otro general es Christopher Figuera, el director del SEBIN, de la Policía del Estado, y con él se va a draftear el plan final. Y ellos, Leopoldo, Christopher Figuera, empiezan a pensar en cómo vamos a hacer para sacar a Maduro, que ya está ilegítimo en el poder. No quieren confrontación, no quieren ir al palacio presidencial, no quieren tomarlo por asalto, no quieren balas, esa nunca fue la idea. El plan era una protesta masiva. Y mientras esa protesta se estaba dando, vamos a hablar con Padrino López, que es el ministro de Defensa, el principal, el más importante, creo yo, en la milicia en momentos como este. Figuera es el que va a hablar con él. Después, el jefe del Tribunal Supremo, Michael Moreno, él le había dicho a Figuera, mira, yo puedo hacer que el tribunal declare que Maduro no es el presidente, pero necesito plata. Y bueno, ¿cuánta plata? $100 millones. Ahí ellos buscan a alguien más, que es Raúl Gorrín, que es un empresario, amigo del régimen, amigo de los chavistas, pero que tenía confiscado en Estados Unidos $1.200 millones. Ahí entra Estados Unidos al plan. Leopoldo habla con Estados Unidos, habla con Mike Pence, habla con esa gente y le dice, mira, aquí tengo este tipo, que él puede sacar a Maduro de aquí, pero él va a pagar $100 millones, pum pum pam, tienes que soltar los 1.200 para que él lo haga. Raúl Gorrín siempre dijo, yo no suelto nada hasta que Maduro esté fuera de Venezuela. Él nunca iba a depositar nada por su protección para él salir de Venezuela. Y Gorrín, el incentivo de él, por cierto, nuevamente, individual. Él quería ser un empresario mundial, no solamente en Venezuela. Entonces quería convertirse en esos multimillonarios famosos. Entonces el plan era ese. El general Padrino, ministro de Defensa, desconocería a Maduro. Figuera soltaría a los presos políticos que él tenía como director del SEBIN. Hernández Dala iba a estar en el avión con Maduro, lo iba a llevar hasta Cuba. Y Michael Moreno se ofreció para elaborar una sentencia judicial que básicamente anularía el resultado de las elecciones del 2018, con la ayuda un poco de Julio Borges, que era de la oposición, entre comillas, y con eso Guaidó termina siendo el presidente. Entonces, ese es el plan. Sé que suena complicado y los que no son de Venezuela probablemente son muchos nombres combinados, pero el punto era hacer un golpe de Estado legal comprando al tribunal, ¿no? Que ya ven lo caro que es, $100 millones para poder voltearlo. Pero los acontecimientos se precipitaron un poco. Creo que eso afectó el plan, porque todo estaba pautado para el 30 de abril del 2019.
Recuerdo ese día, yo me despierto y mi teléfono, Venezuela libre, todo esto, hay tanquetas en Caracas, van a tumbar a Maduro. Pero Maduro sabía que algo estaba pasando. A Leopoldo lo llaman, de hecho unos días antes le dicen, Leopoldo, tenés que darme a alguien. Leopoldo, ¿cómo que darme a alguien? Tenés que darme a alguien para yo decir que este es el que está planeando el caso. Necesito meter preso a alguien para decirle a Maduro, tranquilo, ya lo conseguí, era él. Porque Maduro sentía, los informantes de Maduro sentían que algo estaba pasando. Entonces, todo llega un día antes. El 29 de abril en la noche empiezan a mover las ruedas. Entonces, el primer movimiento se da el 30 de abril, pero a las 2 de la madrugada, un poco antes de lo que ellos querían. El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Ilich Ramírez, reunió a sus tropas y le dijo que era el tiempo de liberar a Venezuela. Me duele decir esta parte porque fue un momento de esperanza que no se dio, pero bueno, la reacción en el momento, los soldados estaban estupefactos, se echaron a llorar. Leopoldo queda libre ahora. Leopoldo sale de su casa, escoltado, pero sale de su casa porque ahora Maduro no es el presidente, él es libre bajo el nuevo gobierno. Eh, a la calle gritaban algunos, llegó el día, gritaba la gente, pero la alegría y ese entusiasmo se fueron enfriando poco a poco. ¿No? Pasaba la mañana, transcurrían las horas, no salía la sentencia. Leopoldo y Guaidó estaban preocupados porque el general Figuera se había comprometido a dar la cara, a mandar militares, a policías, pero no aparecía. Y después corrió la noticia de que de repente Figuera se fue del país, no estaba en Caracas. Y más adelante se dieron cuenta que no estaba en Venezuela. Michael Moreno, ese que iba a firmar hacer las cosas en el Tribunal Supremo, salió en los medios declarando que yo estoy en contra de esta sublevación, que Leopoldo y Guaidó están tratando de golpear al gobierno, yo siempre soy fiel a la revolución, todo esto. Y ahí fue que Leopoldo y Guaidó se dieron cuenta que el plan había fracasado. Y ahí está esa famosa foto que creo que muchos venezolanos recuerdan, de Juan Guaidó y Leopoldo López afuera, mirando solamente con una cara de preocupación. Y fue la imagen marcada para siempre del fallo de esta idea. Y ahí básicamente muere, creo que la posibilidad de sacar a Maduro por los siguientes 6 años. A Leopoldo lo dejan solo. Julio Borges, amigo de Raúl Gorrín, de este empresario, empezó a decir que que él no tuvo nada que ver con esto. Raúl Gorrín hizo lo mismo. Distintas personas que fueron partes de este plan se hicieron los locos. Distintos medios de comunicación, El País en España, Bloomberg, Reuters, reproducían esa versión de los hechos, que Leopoldo había hecho todo esto solo. Y ahí fue que Leopoldo sintió una puñalada en la espalda. Javier Moro puso una frase de Napoleón muy buena en el libro. La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Entonces las primeras personas vulnerables en esto, que habían fracasado, son los militares que se voltearon, los soldados, la persona común y corriente, por decirlo así, que en verdad pensaban que esto iba a ser el momento de libertad para Venezuela y ahora estaban como traidores. Leopoldo los ayudó que se metieran en la embajada de Panamá, en la embajada de Brasil, y ahí pudieran salir clandestinamente del país. Y Lilian y Leopoldo les tocó refugiarse en la embajada española con Silva, con Jesús Silva. Y ahí, voy repito, se acaba la esperanza, ¿no? Él está preso, porque ahora sí, vamos a decirlo así, siempre fue un juicio falso, pero ahora sí tienen pruebas, ¿no? Ahora sí pueden decir que Leopoldo, tú fuiste golpista, ahora sí vas a ir preso de por vida, ramo verde. Entonces Leopoldo tiene que resguardarse en la embajada española en Caracas. Ya mucha familia de Leopoldo ya se había ido, empieza a quedarse solo. Lilian lo dice, ¿no? Antes al principio él estaba preso. Hasta cuando él estaba en la casa, él era el que estaba preso. Yo podía salir a mi casa, de mi casa, perdón. Yo podía salir con mis hijos, yo podía tener mi vida entre comillas normal. Siempre me estaban vigilando, me estaba siguiendo la policía, la milicia, pero yo podía interactuar con el mundo. Pero ahora estoy encerrada en la embajada de España. Entonces veremos cómo se le hace más difícil a Leopoldo quedarse en Venezuela. Ya le había pasado, él lo dijo, 6 años sin ver a mi padre, 3 años sin ver a mi madre, 2 años sin ver a mis hijos. Y ahora estoy en una embajada, no en mi casa. He sido traicionado, no tengo amigos políticos aquí. La decisión de quedarse se veía más difícil. Y en este proceso, por cierto, los que recuerdan, Mike Pompeo, de Estados Unidos, secretario, empieza a decir que a lo mejor vamos a intervenir en Venezuela para liberar al pueblo y todo esto. Y Leopoldo dijo, yo nunca. Eso fue Estados Unidos solo, hablando. Que Estados Unidos quizás estaba buscando renegociar con Maduro, como lo han hecho anteriormente, o metiendo presión por alguna razón política, o pretendiendo que podían hacer algo. Pero la finta de Estados Unidos de que iban a intervenir no fue parte nunca del plan que tuvo Leopoldo López con distintos miembros del oficialismo del chavismo.
Y Leopoldo aclara que Maduro se movió muy inteligente, ¿no? Que él pudo haber buscado a Gorrín, a Hernández Dala, a Moreno, meterlos presos por traidores, pero los dejó tranquilos, como si nada hubiese pasado. Fue muy hábil, dijo Leopoldo, porque optó por un perdón costoso a una demostración de debilidad, ¿no? Él simplemente sabía ahora quién es quién, los dejó en su negocio, dejó a todo el mundo en su cargo, ahora son más leales a mí, a Nicolás Maduro, más difícil que se volteen más adelante. Aún así, Leopoldo se queda en la embajada. Pero pasa el tiempo y ahora la política cambia en España. Pedro Sánchez mete presión, cambia a Jesús Silva, dice que Jesús Silva no va a ser más el embajador en Caracas, que ahora va a ser otro, por supuesto, representante. Leopoldo pregunta quién va a ser. Y bueno, Jesús Silva dice, con esto te digo todo, es el embajador de España en La Habana, en Cuba. Y ahí Leopoldo se da cuenta, yo tengo que irme de aquí. Porque si viene el embajador español en Cuba, claramente van a buscar sacarme ilegalmente de esta embajada o castigarme de una manera u otra. Y ahí es que Leopoldo se escapa. Ahí es cuando Leopoldo se va de Venezuela. Mucha gente creo que se nos olvida, en parte por la propaganda del Estado, en parte por... Venezuela tiene 25 noticias todos los días, ¿no? Entonces es difícil mantener, recordar qué es lo que está sucediendo en el país. Pero Leopoldo se escapa ya derrotado, por supuesto. El plan sí fracasó y mucha gente lo puede odiar por eso, porque no dio la libertad y eso es válido. Pero creo que mucha gente piensa que él estuvo como que se hizo rico y se fue, y no fue tan así. Los detalles de cómo se escapó son interesantes. Él se escapa por Colombia con la ayuda de Iván Duque. Apenas cruza la frontera, un equipo militar estaba esperándolo, escondido en la selva. Casi lo capturan, por cierto. Se tuvo que comer la cédula y todo esto que por alguna razón tenía encima. Pero el punto fue que la huida de Leopoldo del país sorprendió a muchas personas en Venezuela, chavismo y oposición. La gente del SEBIN entró a la embajada a la fuerza, secuestraron a 6 empleados, los sometieron a interrogatorios, allanaron sus viviendas. En verdad, Maduro estaba muy molesto que el preso más famoso de América se le haya escapado, ¿no? de su poder, de su país. Cuando Leopoldo eventualmente se va de Colombia, va a Estados Unidos para hablar con los representantes del gobierno estadounidense sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela y después se muda finalmente para España, en Madrid, donde él vive. Y Pedro Sánchez, le hizo una pregunta a Leopoldo. Le dice, ¿por qué Maduro está en el poder? Y creo que es interesante, Leopoldo responde, porque tiene acceso a recursos naturales, porque cuenta con el apoyo de los militares, porque la oposición está dividida, pero desde mi punto de vista, Pedro, en última instancia, Maduro sigue en el poder por el apoyo que recibe de Rusia en el ámbito militar, de China en el financiero, de Irán en el energético, de Cuba en la seguridad y de Turquía en la minería y en el tráfico de oro. En realidad, presidente Sánchez, Maduro es parte de un engranaje mundial mucho más grande que el propio Maduro. Pueden tomar o rechazar esa respuesta, pero esa es la opinión de Leopoldo López, alguien que lidió con Maduro, Diosdado Cabello y todo ese régimen por muchos años. Según él, por eso es que estamos así en Venezuela. Bueno, y con eso llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado este libro muy interesante, una especie de reportaje, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, hablando un poco más de literatura aquí, es un poco más narrativo, menos ficticio que El Imperio eres tú, otro libro de Javier Moro, que también le hice resumen en el podcast. El Imperio eres tú es mucho más novela ficción, en el sentido de que voy a narrar un hecho histórico. En este caso fue mucho más reportaje periodístico. De vez en cuando Javier Moro le daba su color, le daba su sabor, pues fue mucho más reportaje porque, bueno, a diferencia del Imperio eres tú, aquí tienes a Leopoldo López enfrente. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió en el país en el 2014 en adelante. Creo que fue interesante para muchas personas aprender de cómo Venezuela termina en este punto, cómo Venezuela lleva a tener este éxodo masivo de venezolanos en distintas partes del mundo. No, la crisis económica, todo esto me da miedo lo que pueda pasar en esta ocasión. Eso es algo que yo, haciendo el resumen, preparándome para hacer este libro, me di cuenta que hay muchos errores, hay muchos aciertos que se pueden traducir muy bien para lo que está pasando hoy en día con María Corina Machado y Nicolás Maduro. Espero que se hagan, que se pueda solucionar esta vez. Se nota que María Corina aprendió de los errores del pasado. Yo no sé si María Corina habrá consultado con Leopoldo o ella simplemente por estar presente en la política sabe lo que sucedió.
pero se nota con lo que ella hizo de escanear las actas y tener pruebas, evidencia y distintas movidas que ha hecho. Se nota que estaba más preparada para lo que el chavismo iba a hacer. Los tomó un poco fuera de base a ellos, pero el tiempo está pasando. Yo sé que hay que ser pacientes, pero el tiempo está pasando y se enfría la cosa y me preocupa porque no quiero que haya otro éxodo masivo nuevamente. Quiero libertad para los venezolanos, todos queremos libertad para los venezolanos, no importa su ideología. Queremos no volver al país que teníamos antes, porque el pasado nunca va a volver. ¿No? El país nunca va a ser lo mismo después de esto. Pero volver a una Venezuela que mejoraba, que emprendía, que buscaba crear un mundo mejor, que era más pacífica, que era más unida, no tan dividida. Y creo que esta es una gran oportunidad y aprendiendo lo que pasó hace 10 años, quizás este es el año. Así que bueno, si quieren hablar conmigo sobre esto, los espero en el club de Patreon. Muchas gracias por escucharme. Me disculpan el venocentrismo, si lo puedo llamar así, de este episodio. Dadas las circunstancias políticas que están pasando, necesitaba como que poder hablar de esto. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.